Ayan, yapallaykista napayakuykichis tukuy sonquywan. Ya, qallariykusuña, chunkaña kachkanchis, bueno, manaraq, faltanraq, pero qallariykusuña, chaypaq uyariykusun, ya, uyariykusun ñañachakuna, turachakuna. Voy a compartir la pantalla, por favor. Yapamanta rimaykullaykichik, llapallaykichista, ñañachakuna, turachakuna, manaraq riki achkaraq chukachkanchis, chaypaq riki suyaykusun ñañachanchiskunata, turachanchiskunata, chaykama riki sumaq takichata churaykamusqa, sutin kaymi derechunchis, uyariykusun. Kami derechunchis, wami pahari pahpas. Kami derechunchis, kantaki no kahina, no kantayo kahina. Kay pipas chani luna, kay pipas chani luna. Uyari tahapi sunchis, kami derechunchis. Uyari tahapi sunchis. Kami derechunchis, kakamina kutati grasun. Pampachaykuankichik, yapamanta churaykusaq amahina kaspa ñañachakuna, turachakuna. Uy, no. Ya. Kami derechunchis, wami pahari pahpas. Kami derechunchis, kantaki no kahina, no kantayo kahina. Kay pipas chani luna, kay pipas chani luna. Uyari tahapi sunchis, kami derechunchis. Uyari tahapi sunchis, kami derechunchis. Kakamina kutati grasunchis, igualdad equidad fuchuraspa. Kakirina kutati grasunchis, igualdad equidad fuchuraspa. Kami derechunchis, uniumatu kahtiyo yay kachayachispa. Kami derechunchis, wasitero wanachis kunata, kuska montaruas pachis. Uniumatu kinata pipas, alinta kalpachaspa. Derechos humanos chuyakahtinka, alintan kausasun. Derechos humanos chuyakahtinka, alintan kausasun. Mañana sabuchana kusuchu, huepunchis kiri
saruncana isunchu Puchis iritapa Wani hari pasurungan kanchis Wayna sipas pasurungan kanchis Wani hari pasurungan kanchis Wayna sipas pasurungan kanchis Derechuchis tapchanchas Yaktakuna mawilarisu Derechuchis tapchanchas Yaktakuna mawilarisu Wani hari pasurungan kanchis Wayna sipas pasurungan kanchis Wani hari pasurungan kanchis Wayna sipas pasurungan kanchis Derechuchis tapchanchas Yaktakuna mawilarisu Derechuchis tapchanchas Yaktakuna mawilarisu Wani hari pasurungan kanchis Wayna sipas pasurungan kanchis Wani hari pasurungan kanchis Wayna sipas pasurungan Ñañachakuna, turachakuna, allinchu kayta kicha manachu, imanimunkichis kankuna. Ancha sumasumaqllaña takinchiskuna chay ukhupi libre imaymana derechos nisqakunamanta allin kaymanta kushkanchakuymanta mana saruchaymanta imaymanamanta rimapayawanchis. Kusa allin ñañachay. Uk ñañachanchis icha rimaykamunman. Turichay kaytilhan imatataq ninki. Allinchu manachu kayta kicha. Alimi kani. Cosa. Yapamanta churaykusaq, ya. Chunka uknillu chayraq kachkanchis, ya. Chaymanta qallariykusun tukuruptin, ama hina kaspa. Sí. Kami diri chunchis wami pakari pakpas Kami diri chunchis Kakaki no kahina No kata no kata kahina Kay pipas jani luna Kay pipas jani luna Uyari tahapi sunchis Kami diri chunchis Uyari tahapi sunchis Kami diri chunchis Kakamina kuita tigra sunchis Igualdad pequina fuchuras pa Kakirina kuita tigra sunchis Igualdad pequina fuchuras pa Chispa, kami diri chunchis Kunyong makoy kakiyo ay kachaya chispa Kami diri chunchis Wasi pero wana chiskunaka Kuska montare las pachis Kunyong makoy kinaka pipas Anita ayinta kalpachaspa Derechos humanos chuya katinka Anita kausasun Derechos humanos chuya katinka Alitan kausasun Mananya saruncana isuchu Hupunchis iritapas Mananya saruncana isuchu Hupunchis iritapas Wani hari pasurungan kanchis Wayna sipas pasurungan kanchis Wani hari pasurungan kanchis Wayna sipas pasurungan kanchis Derechuchis tapchanchas Yaktakuna mawilarisu Derechuchis tapchanchas Yaktakuna mawilarisu Wani hari pasurungan kanchis Wayna sipas pasurungan kanchis Wani hari pasurungan kanchis Wayna sipas pasurungan kanchis Derechuchis tapchanchas Yaktakuna mawilarisu
Wañasi paspas runa kanchis, wani haripas runa kanchis, wañasi paspas. Ñañachakuna, turachakuna, kaytakicha tukuruña, kaytakipa sutinja kaymi derechunchis. Ya, esta canción fue compuesta por un grupo de comuneros en Cusco, ya. Como verán, habla bastante sobre la igualdad de género. Sí, mujer, varón. Kunan jajallarikusuña, yachakuna, jallarikusuña. Yapamantanis Haikichik, alguien chasquisja kaichik. Bienvenidos. La clase que vamos a desarrollar el día de hoy es violencia contra la mujer. Rixi Kuankiku, ¿sí? Nos van a conocer. ¿Ok? Como primera imagen, acá tenemos a la niña Chaisara Joyuni, ¿ya? Paija Apurimak Yohtamanta, paija intérprete, ¿ya? Intérprete certificada por Ministerio de Cultura y CONEACE, Inayataj paija psicóloga de profesión, Caipita Kachka Turichanchis, Cristian Cervantes Bautista, paija Arequipa Yactamanta, paija abogado, Inayataj Kai beca presidente de Ishawan paija Iyarun Kai Reino Unido nisma Nishankuma Kai Yachtaman, ¿no? Reino Unido Yachtaman, Chaipiriki Achkayataña, Musu Yachkunata Yacharhamun y Kunanriki Tumpachanta Yohanchisman, Chay Yachninkunata Huikuaso. Inayataj Ñuhakani Marilo Aiza, ya, Ñuhapajkani Apurimak Yachtamanta, Ñuhakani ingeniera de profesión, Inayatajriki Kunampunchao Kai violencia de la mujer Nishankumantari Maikamosako. Kunanyatajariki ñañachakuna, turachakuna, hankunata rixis haikiko. A ver, pita hallarikuman. A ver, Javaraycosaj, Picuna Cachcanco. A ver, Turichay Antonio Palacios. Turichay Chaypichu Cachcanqui. Turichay Antonio, Chaypichu Cachcanqui. Mana Chaypichu Turichanquis Antonio. Uctaya Jayaicos, a ver, Ñañachay Beatriz Aro Quispe, Ñañachay Chaypichu Cachcanqui. Ñañachay. Ari ñañay kipin kashkani. Ñañachay Beatriz, rimaykamuya maymanta han maypi kachkanki, imam sutuyki, imatata han ruanki, chaykunataya willariykamuchis ñañachay. Ñuqaq sutiymi Beatriz Aro Quispe, ñuqaqa Qusqu suyumantan kani. Imatataq ruwashani ñuqaqa kashani kay Lima llaqtapi. Ñuqaqa actriz nisqapaqmi yachapakushani, noveno ciclo nisqapi. Sumaq ñañachay. Chaymanta yachashallanitaq quechuapi qillqayta, hinallataq aymarapi rimayta y qillqayta. Chayllatan ñañay ruwashani. Kusa ñañachay, kusa allinllataña llankaykuchkanki, kallpanchakuspa, chayqa sumaq warmi. Kunan ñalla, a ver, qayaykusaq, turichay winwaman, chaypichu kachkanki. Imaynallan kaypin kashani. Turichay Elwin. Mariluz.
Cosa Ya, turichay. noqaqa uyariwanki? Ari, uyarichaykiku. Rimaykamuy turichay. Ya, noqaqa Puno llaqtamanta kani, Ñuñoa llaqtamanta. Hinaqa noqakunanqa universidad kashani, Austria suyupi, hinakunanqa chunka hukniyuq ña, tutaña. Hinaqa puñuyman ña, atipashawan chayman nisharqani imanatataq suyashasunchis, kunankama nisharqani. Turichay pampachaykuankiya. Chikallanraqmi riqikachkarqanchik, chayraqmi mana riqihallariykunachu. Orañataq Allin riqi allin puñukunan ganaykuachkanchikña. riqsisqachu. Ari turichay. Cosa turichay. Cosa. Kunanñaya imam. A ver, turichanchis Antonio Palacio. Chaypichu kachkan turichay. Chaypichu kachkanki. Turichay Antonio. Mana chaypichu. A ver, turichay gani machaca anjo. Turichay chaypichu kachkanki. Ari kaypi kashani Uy, pampachaykuanki yayachay. Ñuqanichkanicha haricha. Pampachaykuanki. Amahina kaspa. Ñañachay rimaykamuya. nuqa Makari llaqtamanta hamushani Puno Suymanta. Bueno, kusisqa kashani bueno kaypi kaspa. Chayllata Kus ñañachay kus napaynita chaskiykuway. A ver, uktañallaya qallaykusaq. A ver, Iván Mardoqueo Monroy López. Turichay chaypichu kachkanki. Turichay. Mana chaypichu. A ver, qallaykusaq. Ñañachay Sandra Yuriko Rodríguez. Chaypichu kachkanki ñañachay. Ari kaypiña rimaykuyaykichik lluchaykichikta ñuqapas sutiymi Sandra Yuriko, ñuqam kani Brae nisqanmanta Ayacucho llaqta lawmanta, yachachiqmi kani biologiatam yachachini. Kus ñañachay ancha kusikuni. A ver, hayaykusqa ñañachay Sara. Willariykamuwaya ñañachay Sara. Tumpachanta riqsiykusuraykichikpaq kay sumaq ayllu. Ancha munasqa ñañaykuna turaykuna tukuy sunquywan napayakuykichis kay apurimaq suyumanta pacha, kay Abancayuma suyumanta noqaqa paharirani Wanima K'itik llaqtapi, kaytaqmi iñin Centro Poblado Antilla suyuchaman. Noqaqa runa simiwan ancha unayña puririni, lliwi maymana llaqtakunapi, hawa suyukunapi, runa siminchista t'asmirispa, riqsichispa, hinaspa mirarichispa. Chaymi noqa kusikuni anchata qankunaswan kasqaywan, qankunasmanpas ichaqa sumaq t'aqa ukhupi hina yanapanakuspa imamanpas wasapananchis-rayku. Añay noqa yachachiq kani, hinaspa chaypi yachapakamuni maestría lingüística andina nisqata hamut'amuni, hinaspa ña wasaparuniña, magíster kani, hinaspa chayta tukuruspataqmi doctorado psicología educativa nisqata wasapamullanitaq Universidad Cantuta nisqapi. Hinas tukuruniña chaytapas egresada hina kashani. Chaymi noqa traductora intérprete de lenguas indígenas nisqamanta sayarini runa siminchiswan kay quechua chanka, quechua collao, quechua purimaq. Chayta allinta wasapamuspay, hamut'aspay na Ministerio de Cultura nisqawan riqsichikuni, certificada oficial nisqa kani, naspa chayta tukuruspataqmi astawan na wasapani hamut'ayniwan hinaspa cinease nisqaman wicharuni, chaypi ñataq paykuna Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables, Nisqankina, Sefinchakusqa. Anchis pachak pusaq chunka soqpayuq warmikunas,
paso. Yamanta, inti ray kama cuarentena para violencia cari. Saco, estado de emergencia para pitar, kilian untap, sachunga soktayo warmakuna, yujusca casjaco. Shkei waranja chunga pisjayo guatamanta, shkei waranja chunga es junio guatacama, ikinchakusca. Sukta waranja warmakuna yukuyuchapi wachakusjaco. Nayata, shkei waranja chunga es junio guatapi. Chunga soktayo waranja, violaciones yukuyuna. Castellanos MIPI. En la presente sesión abordaremos una problemática muy importante, la violencia contra la mujer en el Perú, según el Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables. Se registró que 786 mujeres sufrieron violación desde marzo a junio durante la cuarentena. En el estado de emergencia, en un mes al menos 56 niñas han sido violadas. Desde el 2015 al 2019 se registraron que 600 niñas tuvieron partos a partir de una violación. Cabe añadir que en el 2019 se registraron 16.000 violaciones. Keitel, por favor, continúa. Imagina Caspa. Ley número 3364 Camachija, Ruainimpi Camaricu, Kay Usu Yakarikunata, Achanampa, Manara Himapas Warmikunapi, Aja Ayu Kupika Kunapa, Kashakti, Amachanampa, Nayatak, Centro de Emergencia Mujer Yankanapatata, Pajarichinampa, Chaimanta Chaski, Protocolos Atención Ukupi, Yankanangupa, Víctimas Yakarikunata, Yanapanangupa, Inaspa, Programa Aurora Ima, Espinampa, Tratados Internacionales Ukupi, Perú Suyugatu, Convención Belén do Pará, Incunacuipi, Haikupaku, Gaisas Chacuikunata, Antanacuipatapi, Yanapanacuspa, Amacha Yarkaikunata, Kushkamanta, Huasapachinangupa. Castellanos MIPI. La violencia contra la mujer es uno de los problemas más graves de la sociedad peruana, ya que representa el 96% de la violencia de género registrada en el Perú. La ley número 36364 tiene como objetivo sancionar, prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, así como la creación de los centros de emergencia mujer, protocolos de atención de estos casos, apoyos a la víctima. El programa Aurora es uno de ellos. En el ámbito de los tratados internacionales, el Perú se ha suscrito a la Chile, Inaspa, Uruguay, Yaktakunapi, Hasasachakuinio, Manta, denuncias Churaykunaja, Pisiarumi, Chaja, Warmi Wanyuchi Kunatatahmi, Asuguanta Yapapaku. Hay denuncia Niscataja, Huasique Haikin, Tarikushan Comisaría, Utaja Unidad de Investigaciones Pataconamampas, Churakumami. Inayata Servicio Médico Legal, Kikimpipas. Kaipijas, Akuna, Kawarik Policía, Guaya, Kascamping, Paipas Declaración de Menigdaja, Chaskisungimami. Inaspaja, Kai denuncia Churasjaja, Juzgado Crimen Patapinca, Mantamatipacuna. Denuncia Policía Guayaman Churaija, Ñakarej Aylupaj, Anchayaki Mucho y Pashkariku. Literatura Jinaja Nimi. Feminicidio Warmi Guanichija y Mapas Ayukupi, Yaupajmanta Pacha Warmi Paj, Sasachaku Ñakarikunapi Aisakuskan, Hawan Nispa. Castellanos MIPI. Por otro lado, en Chile y Uruguay se ha registrado una disminución de denuncias por parte de mujeres víctimas de violencia, pero al mismo tiempo un aumento en casos de feminicidio.
La denuncia puede ser presentada en la comisaría o unidad de investigación más cercana a tu domicilio. También puede iniciarse en el servicio médico legal, donde hay un policía de menores de turno para tomar la declaración. Luego de la denuncia deberá ser ratificada en el juzgado del crimen correspondiente. El hecho de presentarse una denuncia a la policía tiene un costo social y efectivo importante para la víctima y su familia. La literatura asociada a las causas de feminicidio con el resultado de la víctima intrafamiliar contra la mujer que vivió antes. Keitel, continuamos, por favor. Derechos sexuales INASPA reproductivos Nitsankuta. Políticas públicas Kamai Kuna. 2. Políticas públicas relacionadas a los derechos sexuales y reproductivos. Keitel, ponle play, por favor. Uyarikosu. Derechos sexuales INASPA reproductivos Nishakunapija. Perú suyunchispija Kamimilia y precedentes de violaciones Sarunchaikuna. En aparato estatal hay ashkayapiña esterilizaciones forzadas un joyacoinin huachacoita de chipi, manallín piruas jancuna, derechos kamaikuna usuchi, uchachacoinimpi, guaranjas son pachajes con chunca guadamanta, y que guaranjas ustayo guadamanta, uchiman churas jampi. Castellano Simipi. En el caso de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país cuenta con un precedente de violación a estos derechos conducidos por el propio aparato estatal, siendo los numerosos casos de esterilizaciones forzadas reportadas entre 1990 y 2006. Continuamos, Keitel. Imapas llaqtapi estigmas kaqkuna, kaymanja, mana yachaykuna INASPA estructurales asachakuykuna ima yapapakun. Kaymi 13,4% pachachakuyninman, chunka pisqayuq watayuqmanta, chunka isqunniuq watankama, waynakuna ishkay waranja chunka qanchisniuq watapi, uqurikuritaku. Kaymantapas hark'aykuna rikurillanta, grupos ultraconservadores INASPA religiosos kaqkuna. Warmikuna derechos kamayninkuna INASPA deberes del Estado ima protección post factum INASPA pisiananrayku. Qalikaynintan amachashayku nispalla. Kaytaqmi kan kits violencia sexual saschakuyta qhawaspa chaskinankupa. Castellano Simipi. Los estigmas existentes en la sociedad, sumados al desconocimiento y otros problemas estructurales como la violencia, se traduce en el hecho de un 13,4% de adolescentes entre 15 y 19 años quedaron embarazadas en el 2017. Otro obstáculo son los grupos ultraconservadores y religiosos que plantean se restrinjan algunos derechos de la mujer y deberes del Estado para ellas, como protección del post factum con el objetivo de proteger su salud, y estos son los kits de la atención de caso de violencia sexual. Keitel, continuamos. Derechos sexuales INASPA reproductivos Niskankumanta, políticas públicas Kamaikuna. Ponle play, por favor. Uyarikosu. Chaymantapas, minsa ampina waseja liu Perú suyuntimpi mana julqillapaq métodos anticonceptivos nisqakunata jun. Dispositivos intrauterinos, anticonceptivos hormonales combinados orales, anticonceptivos sin progesterona, OTAG mini píldora, anticonceptivo de emergencia, OTAG píldoras postcoitales, zapaquilla inyectables, gestágenos de depósito, anticonceptivos de barrera, warmipag preservativos, profiláctico diafragma, anticonceptivos químicos ucupi, cremas, jaleas, espumas, tabletas, óvulos vaginales, esponjas, ñuñuypatapi método mela, método hinapi warmikunaj, onjoyakuyninkunata rexispa, calendario, moco cervical, temperatura basal, hinaspa, cinto térmico. Hinaspapas
métodos de esterilización, huachaco y tatechipi. Manatajiaca eja liullapichu, utapakusja. Castellanos Mipi. Además de ello, el Ministerio de Salud ofrece en todos los establecimientos de salud a nivel nacional métodos anticonceptivos de manera gratuita, pero no se implementa en su totalidad como dispositivos intrauterinos, anticonceptivos hormonales combinados orales, anticonceptivos solo de progesterona o mini píldora, anticonceptivos de emergencia o píldoras postcoitales inyectables mensuales, gestágenos de depósito, anticonceptivos de barrera, preservativo, anticonceptivos químicos, métodos de la lactancia, MELA, métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer en su calendario menstrual y métodos de esterilización. Keitel, continuamos. América Latina, llaqtakunapi aborto. Suyuymanta kamachi iwan chaninchay. Regulación del aborto en otros países de América Latina. Ponle play, por favor, a Magina Caspa, Uyarisun. Centroamericanos llaqtakunaqa país restrictivas sucupi regulaciones nisqakunayuqmikanku. Chile suyupi penalización aysarikun y bainampi aborto suyu q'aqchakunapaq kan. Mana ponen excepciones legales que hay prohibición kamachiykunamanqa kanchu, ni taqmi aborto y manira suyuqa reqsikumpaschu. Kikin artículos 15 pachak tawachunka ishkayniyuqmanta, 15 pachak tawachunka pisqayuq millu kamachiykunapin churasqa tarikun. Kay aborto suyu huchachakuykunaqa 15 watamanta pisqa watakama wisq'ana wasipi kay. Chaninchakun. Hinaspapas pisqa pachak tawachunka ukniyuq p'unchaykuna 15 watakama aborto suyuchiqpaq kamakun. Castellanos Siripi. Los países centroamericanos tienen las regulaciones más restrictivas. En Chile se establece la penalización del aborto en todas sus formas y no existe excepcionales legales. Está totalmente prohibido. No se reconoce ninguna posibilidad de aborto. En los artículos 342 a 345 se describe las penas de 3 a 5 años por tener un aborto y 541 días a 3 años por prever un aborto. Continuamos, por favor. América Latina, llaqtakunapi aborto suyuymanta kamanchiywan chaninchas. Continuamos, por favor. Colombia llaqtapi kikin corte amachaqpata kaqkaqmanta nin. Sichus embarazo y mapas conducta constitutiva de acceso carnal, otag, acto sexual yokuymanta, manamunasqan hawa kanchayqa, otag, inseminación artificial chaymantapas, transferencia de óvulo fecundado manamunashaqtin, kanchayqa, hinallataq incesto ocupipas kanchayqa, autoridad qollanakunaman denuncia churas qallawanmi atikun. Castellanos Simipi. En el caso de Colombia, la Corte debe reiterar que cuando el embarazo sea resultado de una conducta, ¿ok? En este caso carnal o acto sexual, sin consentimiento abusivo o de inseminación artificial, transferencia de óvulo fecundado no consentido o incesto, basta por la presentación de la denuncia entre la autoridad competente. Continuamos, por favor. América Latina, llaqtakunapi aborto suyuymanta kamachiwan chaninchay. Uyarisun. Perú suyupiqa con aborto terapéutico nisqaqa manan penalizado hinachu, sichus kikin médico hina onjuq warmipa utaq representante legal nimpa munayninwan ruwaptinqa sichus onjuqpa kawsaynin wañuypatapi tarikuqtin. Artículo 119 Código Penal kamachiypi nisqan hina, kikin artículo 120 kamachiy kamarin.
pisik akchaykunata kamarin. Imapas aborto sentimental inaspa eugenésico huchallikuykunataqa wisq'ana wasimanmi yaqa kinsakilla rinman. Kayqa sichus embarazo wiksayukuy, violación sexual lluq'uypi, sawakuynin hawapi, utaq inseminación artificial mana munayninwan hinallataq graves taras físicas utaq psíquicas ukupi kaqtin ima nispa. Castellano Semipi. En el Perú se establece que el aborto terapéutico no está penalizado si es practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal. Cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar dañar su salud. El artículo 119 del Código Penal y el artículo 120 establece penas menores para el aborto sentimental y eugenésico, en este caso una privación de la libertad no mayor a 3 meses. En estos casos, cuando el embarazo en este caso, cuando es consecuencia de la violación sexual fuera del matrimonio, en este caso no consentido, tendría taras físicas o psíquicas, ¿no? Continuamos, por favor. América Latina ok, un ratito. América Llaqtakunapi aborto suyuymanta Kamanchiwan chaninchuy. Continuamos. 14. Artículo 114 manta 117 kama millukunapin ch'uyapi nin imapas pena k'archaykunamanta hinaspa ima unay kasqantawan pipas aborto suyuy ruwaqpaq hinaspa huchalikuqpaqwan ima wisq'ana wasimanmi yaqa iskay wata rinqa utaq servicio comunitario llank'aywanpas pisqa chunka iskayniyuq p'unchaymanta pachak tawayuq p'unchaykama llank'aykunawan huchanta pampachanja. Aborto suyuy ruwachiqpaq wiksayuqpa munayninwan chayqa wisq'ana wasimanmi rinqa watamanta tawa watakama. Sichus warmita ruwasqanpi wañuchin chayqa wisq'ana wasimanmi rinqa iskay watamanta pisqa watakama. Warmiq mana munayninwan ruwaran chayqa wisq'ana wasimanmi rinqa 15 watamanta pisqa watakama. Hinaspa chay proceso hinapi wañuyta tarichinqa chayqa pisqa watamanta chunka watakama wisq'ana wasiman rinqa. Kaykuna sichus facultativo ukhupi kanqa chayqa wisq'ana wasimanmi rinqa hinaspapas manaña profesión ukhupi kanqañachu. Chaytanta tichipunqaku. Sichus aborto suyuyta violencia sachachakuywan mana munashaqpa ruwaqtinqa wisq'ana wasimanmi iskay wata rinqa utaq servicio comunitario llank'aywanpas ruwanqa. Castellano Semipi. En los artículos 114 a 117 se explica la pena y la duración para quien cometiere y realice un aborto. Será reprimido con una pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con una prestación de servicios comunitarios de 52 a 104 jornadas. El que causa el aborto con el consentimiento de la gestante será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Si causa la muerte de la mujer, la pena será no menor de 2 años ni mayor de 5 años. En caso que sea sin consentimiento de la mujer, será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Si este proceso causase la muerte de esta, la pena será no menor de 5 años ni mayor de 10 años. En el caso de que estos hayan sido causados por un facultativo, este será penalizado además con la inhabilitación del ejercicio de su profesión. Si se causa el aborto con violencia sin haber tenido el propósito de causarlo, será penalizado con privación de libertad no mayor de 2 años o con prestación del servicio comunitario. Continuamos, Kate. Por favor,
kunan Hawaii Kusun videota. Vamos a ver un video, por favor. De masha fila kan karapin iman arab sing jamana kena chkaran kan ilek amsqaps qomasha ko qaish kan uyerish kan pero kuna pit kanta ya chara chimsing iman arab ma naqat pips ya kuna papsito no qama me toka un torni nespane está bien se sei pata kana ver sari waranki con gaiman se waranki kuna mana papsito olvida que esa pitaps kuna rami porque no qama kuna tordo no kan kuna qani y no qata mi kasaqta hasta último y no qatam kuna ko compañero que no respeta chimas kan nespane. Inalla peno que kusaiwa raxena kaman entonces con que kusaiwa no que tiapo y que wawache con kan 15 no ko y con kan que por comprensión compañeros. Y Inalla ta compañera no kan ex compañera a veces no que kusaiwa tarik skype ni shibi olen chat compañera tarik ni shu jodes ranka kan no sé es mayor shuna mayor name kusai chiwan shuna ni shu tabi olen chat apo ina mano no ka es autoridad con apps y wango compañeros. No que estudiar tilex mi jaka triste compañera es waqa racha compañeros. A veces no como que kan que tamaga kusai wasimamos qashu maqew rikhkani kika policía me marikhkani ima tarwa policía kusaytana cuánto tienes dame en español colgat mañayko wiri spike wasikit qosna señora kit ayin tamaqay nasbiya chejam pas entonces mana no qa autoridad con no qa tanto yana pariwangocho chima no qa ki 3 tarikos spike wasi penal ta ebes qamana ima problema ito ni autoridad con pima frikichigamnet sino qa simple wasile pin no qala pin tugo Hina la no caes gracias a Dios con nuestra hina que antes de no caer capaz de trabajar con médicos mundo cara che manta orcos pequena che con una taller con una marir spay no cari mari que te echarán hina la manta que una junta directiva con una club de maris manta basta la chimanta orco reactin que roarani man remate munax kan per mancha kan per kunanka remate che con una pe echarán porque che con as allinkas no caer bajiana papi está bien persona que llegaran antes autoridades en las personas que llegaran con una canoa que casa con español hasta los compañeros que manan sí manan canoa presente pues hay que saber comunidad en español hay que saber y raza me ya tsaita claro está bien leita chama ya chan estudio chama garancho pero papá echa una uña le cachat cuando capra pero llena cacham simia cacham rimeni wa atsak me matabs ahna to no kaneni porque manan no kai kuna ni shuta que violencia con pasa ahí como médico ari chi mundo organizarawan chiwa no kai ko ahna tanya pa hampurit monarai khinas ma sen salos man kap hai korai kun ahma kapasta khinas chipi soxtan de persona participamarai ko 83 wan hina chi 83 wan remamorai ko akoskaman thapina kospadan kason chi ahna tanimrai khinas Konan kan dirichi tiacha ni hinas pero mana punia castellano intenden chica dirichita ni reacción jips mana castellano intenden mana kuchit adne china ka khlaponi ga maltrato kichwa man kahtan monai tremei kuman hanat kushkaman dat intenden na ko man jig monai tremei kum jig mash adingam attention Hemos perdido el miedo, hemos agarrado la confianza con eso, la confianza de juntarnos, unirnos entre nosotros, preguntarnos. Me siento alegre y tengo esa facilidad, esa capacidad y esa función de darle a mi comunidad. Y como siempre, en cada reunión, siempre yo les estoy hablando. En el tema de violencia, un promotor se ve que está maltratando a su esposa, así, preguntarles, ¿por qué hacen eso? Preocúpense de los hijos. No deben tomar, no deben discutir en delante de las guaguas. Lo primero es las guaguas preocuparse. Entonces, ya a uno no se le dice por varias veces. Si no hace caso a uno, habrá que recorrer pues, al presidente, al teniente gobernador.
En Catca, en el distrito de Catca, se conformó la mesa hace aproximadamente 3 años en vista de poder unificar esfuerzos, todas las instituciones privadas y públicas, a fin de llevar los mismos mensajes de desarrollo social, ¿no? Entonces, por eso se consideró importante que todos la integremos, un representante por cada institución. Se elaboró y se terminó la ruta de atención a las víctimas de violencia, ¿no? Desde la detección, el seguimiento, la asesoría legal, e inclusive hasta comprometiendo al Poder Judicial o al Ministerio Público. Respecto al proyecto de Médicos del Mundo con Calandria, que estamos trabajando 2 años aquí en el distrito, el aporte ha sido muy importante y muy beneficioso, ya que ha dado otro punto de vista al tema de violencia. Las señoras no saben cómo denunciar. Si van primero a la policía o van a la fiscalía o van a una autoridad comunal, ¿no? Y si son mujeres que solamente viven en provincia, ¿qué hacen? Y si es una mujer que solamente vive en el campo, por ejemplo, en el ámbito rural, ¿qué hace? Por el momento se ha sacado una ruta de atención a nivel provincial, que sirve como modelo para atender o realizar rutas de atención a nivel distrital, ¿no? Detección, atención y seguimiento. Se ha trabajado mediante mesas de concertación, ya sea una mesa de concertación en desarrollo social, incluyendo el tema de violencia familiar, violencia de género y derechos de niño y adolescente. Desde esa forma focalizamos netamente a toda la familia. Se ha hecho talleres de sensibilización con ellos y las mesas de concertación que se ha intervenido actualmente ya son reconocidas por sus municipios. No están actuando ilegalmente, están reconocidas por las municipalidades y también están reconocidas por el Ministerio de la Mujer. Esto se ha hecho logrando por el seguimiento tanto de la ONG Calandria, Médicos del Mundo, como también del Centro de Emergencia Mujer, la Defensoría Parroquial y las otras ONGs muy allegadas. Como resultado destacaría que se ha conseguido posicionar la temática de la violencia basada en género tanto en las instituciones públicas como en los espacios de concertación en la región de Quispicanchi, como con las redes comunitarias y los espacios y las bases comunitarias. También como resultado podría destacar el acercamiento que hemos conseguido que se dé entre los funcionarios del Ministerio de Salud, el personal de salud que trabaja en las postas y los usuarios y las usuarias. Se han trabajado herramientas para que haya una mejor comunicación, un mejor diálogo entre ellos y se faciliten espacios de trabajo conjunto y comunes, ¿no? Para mejorar la calidez y la calidad de los servicios de salud. También es importante, y creo que este proyecto ha apostado fuertemente por la introducción de los enfoques tanto de derechos como de género, como de interculturalidad, tanto en las estrategias como en los planes y las políticas del Ministerio de Salud, de la DIRESA, tanto en el ámbito regional como en el ámbito provincial y en el ámbito local. Vida feliz que puede vivirse unido en una comunidad. Todas las instituciones están trabajando para un mismo fin, ¿no? Que es el de captar las víctimas de violencia y también pues reducir los niveles de violencia. Uñulla Llancazo, ¿no? Este es un pequeño video que hemos podido observar, ¿no?
que hizo en este caso una organización de médicos del mundo de España, donde nos explican, ¿no?, cómo en este caso han fortalecido a la mujer en la comunidad de Catka. Recuerden que a veces lo que ocurre en las comunidades pequeñas de nuestro Perú profundo no son visualizados. Por ende, lo que hizo Médicos Mundo, yo creo que hizo ver la realidad, ¿no? Como bien menciona ahí, por ejemplo, nuestra ñaña Chay, ¿no? Al inicio del video, pues menciona que, por ejemplo, cuando ellos van a hacer su denuncia a la policía, ¿no?, entre ellos a veces se tapan, ¿no? O a veces lo que hacen es que, oye, ya, págame, ahí inicia la coima, y bueno, anda, pues, consuela a la esposa, hagas que no te denuncie, ¿no? Y a veces, como también otra ñañacha mencionaba en el video, que a veces, porque ellos no hablan español y solamente hablan el Miskiru Nasimi, a veces en el hospital o en la comisaría no existe esa comunicación, de repente existe esa gran barrera, ¿no? Y de repente ustedes también los han puesto, de repente lo han visto o de repente lo han palpado con alguno de su familiar, con alguno de repente con alguna persona cercana o quizá ustedes mismos. De verdad es lo que ocurre en nuestro Perú profundo y lo he querido mostrar en este video. Continuamos, por favor, Keitel. Bueno, en este caso vamos a ver un video sobre una periodista de Ñujanchi. Por favor, creo que la mayoría de repente lo conoce. Por favor, ponle play, Keitel. Kunan cuarentena punchaykunapi ashka warmikuna ñak'arishanku ichaqa manan coronavirus raykuchu. Wasinkumanta mana lluqsispaqa maqaqninkunawanmi tiyashanku. Emergencia kamachikuy qalirisqanmanta pacha pesqa pacha kinsa chunka pusaqniyuq warmikunata maqasqaku. Tawa chunka kinsayuq warmikunata violanku. Paykunamanta iskay chunka qanchikniyuq warmachakunalla kasqaku. Kinsa warmitataq wañuchinku. Tutapas, unchaypas, maqaqninkunawan kawsaspa qari warmachakuna, warmi warmachakuna, warmikuna astawan ñak'arinku. Qantachu maqashasunkiku, runa masiykitachu rikuranki maqasqankuta chayqa línea 100 nisqaman wahakuy. Mana hinaqa comisaría wasiman phaway. Mana atispaqa callekunapi puriq policiakunaman willakamuy. Paykuna yanapasunkiku. Ñañay, ama ñak'arispa kawsaychu. Turay, pitapas ñak'arispa rikunki chayqa ama upallaychu. Maqanakuy sasachakuykunamanpas yanapakuspa churapakusun. Uñulla Llancaso. Este segundo video habla en este caso, ¿no?, que durante la cuarentena ha crecido los casos de violación. Niños, ¿no?, en este caso de repente mujeres, madres de familia, han sido las más castigadas, ¿no? ¿Por qué? Porque han estado como en mucho más frecuencia de repente o en este caso con mucho más relación, ¿no?, que antes. Continuamos, por favor, Keitel. Uñulla Llancaso. En este video vamos a observar que vamos a ver la otra cara de la policía. En este caso han hecho como que una propaganda a los policías. Por favor, Uyarikuso. Una wauqi panillaykuna. Llusqaykamuychik wasikipunquykichikman. Uyariykamuychik kay kamachikuqninchikniymi fuqaykichikta. Panillaykuna llaqtamasillaykuna kay qaya kay policianchik coronelninchik kay región policial Huancavillka llaqtanchikmanta llusqaykamuchkan. Llaqtanchikpi llakirikuspa. Llaqtanchiktaqa warispa Huancavillka llaqtanchikta rikurispa. Kay campañatam ruwaykamuchkanchik imam kay campañapa sutin. Kay kuyanakuymi sumaq pachachisqa kay maqanakuywan. Chaymi kay campañapa sutin. Imarayku qawanchikmi kay Perú suyunchikpi Huancavillka suyu llaqtanchikpim. Maqanakuywancha anchaña wasipi. Hasta sipinakuymanmi chayaykuchkanchik. Hasta wañuchinakuymanmi chayachkanchik.
panillay, llaqtamasillay, sichum han wasipi, kayna sufrinki maqanakuyta, llakichinakuyta, denunciaykuy, manam sapallaykichu kanki panillay, quizás chagan nichkanki manam ayllu y manam turi manam panikanchu, hinaptinmi wakjari wasipi allquchakuykuwan maqawachkan, nispapas nichkanki, manam sapallaykichu kanki, kaygaya kay policianchikunam yanapaykusunki hatun kamachikuqninchikunam, yanapaykusunki turiki paniki hina llaqtamasillaykuna. Kunan tiempuqa kay warmi maqayqariki pinasqam kay kuchkan karcelwan. Kay warmita maqaspaqa pasakuwaqmi karcelukuman pichqa watamanta chunka pichqayuq watankama. Hinaptinqa ama ñaniykusun kay warmi maqayta, ama ñaniykusunchik llakichinakuyta, ayllunchikwan churi wawanchikunawan ya hukumalla huk sunqulla hatarisun hawkalla yachasun wasipi llaqtamasillaykuna panillaykuna denunciaykusunchi kay wasipi maqanakuy kaptinqa manam sapallaykichu kankichik uyarinchikmi kayna maqanakusqallampis wakpi kaypis sipinakurqun wañuchinanakurqun wawqillaykuna wakinmi venenarqun wakinmi kuchilluwan tiparqun wiksakunapi kayna maqanakusqallampi chaytam kay policianchikuna preveniykamuchkan kamachikuqninchikuna preveniykamuchkan chaypaqmi kay campaña kay maqachinakuy sumaq pachachisqa kay maqanakuywan chaypam putin kay campañapa kay qaya kay policianchikuna lluchqiykamuchkan rinkastin kalin hatun kamachikuqninchikunawan hinaptinqa llaqtamasillay. Uñulla Llancazo, ¿no? En el pequeño video que hemos visto, habla sobre la comunidad Huancahuilca. Vemos la otra cara de la moneda de los policías. Como repito, no todos los policías son malos. Acá podemos ver la otra cara, donde se han esforzado para poder de repente difundirlo, el maltrato hacia la mujer. Keitel, continuamos, por favor. Uñulla Llancazo. Acá sí vamos a ver un video en español, en este caso que nos manda a la reflexión. Hawaii Kuso, Amagina Caspa. Ahora que has crecido, quiero contarte algo importante. Afuera hay gente buena y gente que lo aparenta. Chicos que te quieren y otros que te quieren, pero solo para ellos. Al principio todo es lindo, lo sé. Pero si hoy te controla, mañana habrá violencia. No dejes que te digan qué hacer, porque terminarán creyendo que les perteneces. Y si te llama cada 5 minutos, no es porque te extrañan. No esperes que tu vida termine como la mía. Te amo, hija. Gobierno del Perú. El Perú primero. Como hemos visto en este video, hay que darnos cuenta, ¿no? Los puntos estratégicos que menciona, en este caso, la mamá a la joven, ¿no? Que, por ejemplo, si las parejas ya nos empieza a los celos enfermizos, a controlarnos cómo nos vestimos, si observamos ese tipo de características, mañana más tarde va a existir violencia. Continuamos, Keitel, por favor.
Causininchismantari mazo. En esta lámina, por favor, Amagina Caspa, voy a pedirles, Ñaña Chacuna, Tura Chacuna, por favor, si ustedes nos pueden compartir de repente algún caso de violencia que de repente ustedes hayan podido ver, de repente en algún familiar cercano. Amagina Caspa, por favor, ¿quién puede apoyarnos? Amamanchacuspa. Tura Chacuna, Ñaña Chacuna. Pitajnin Ñuja, por favor, Amagina Caspa. ¿Quién nos quiere compartir de repente alguna experiencia que haya visto? Amagina Caspa. Tima y Camuiches. Ñeñey, necesariamente tiene que ser de algún familiar o también de repente que hayamos visto en centro de estudios o en la misma calle, ¿no? Donde caminamos. Beatriz, más importante, lo que tú hayas visto, compártenos, por favor, Amagina Caspa. Ya. Y la otra interrogante que tengo es que necesariamente tiene que ser de pareja. No, violencia, de repente, no sé, género a la mujer, discriminación, lo que fuere, Beatriz. Recuerda que estamos hablando sobre violencia. Ajá. Perfecto. Bueno, si hablemos de discriminación, creo que podría empezar por mí, ¿no? A ver. Ha pasado. Ay, no sé por qué se hace tan difícil. A ver, en mi centro de estudios, esto ha sido hace poco, el año pasado, yo tuve cierto, o sea, esto sería más inclinada a la discriminación, ¿no? Todo empezó cuando yo había viajado para Ayacucho. Fui a Ayacucho, bueno, era como por el trabajo. Como traductora e intérprete fui trabajando con Ministerio de Justicia, recuerdo, que era como básicamente en favor de las personas que han sido afectadas en el conflicto interno de 1980 al 2000. Y bueno, fui a hacer este trabajo. Y en mi institución yo tenía pues clases, ¿no? Pero ya me había comprometido con este trabajo, así que venía ya de hace meses, así que no podía pues a la última hora decir que no. Entonces en mi institución yo tenía clases y falté a estas clases. Y cuando volví de Ayacucho, por supuesto, consulté al profesor si tenía la oportunidad, porque ya estábamos prácticamente en finales. En finales me refiero a exámenes finales. Y pues hablé con el profesor si tenía la oportunidad, si no, pues era prácticamente, como decimos en el Perú, jalar el curso, ¿no? Y cuando conversé con el profesor unos días antes, este profesor me había dicho que sí tenía la oportunidad y normal tenía que presentar mi trabajo, porque en realidad el trabajo que habíamos hecho era en grupo. Y si yo había trabajado con el grupo, normal me podía presentar el día del examen. Y bueno, el día que me presenté junto con mis compañeros en la escuela, y me empezó a preguntar cuál era lo que yo había hecho y le había dicho la verdad, que yo había hecho la introducción y bueno, empezó a decir en realidad muchas cosas, ¿no? Hasta que, porque no quiero empezar a mencionar todo lo que me ha dicho, porque,
Uno es porque es doloroso y no quiero estar repitiendo lo que este sujeto me dijo, ¿no? En ese momento, lo que sí puedo decir que de repente, como lo mencioné hace un momento, que se inclinaba más a discriminación, pero también era abuso de autoridad. Lo que me dijo en ese momento, que me hizo preguntas como estas, ¿no? Solo voy a decir algunas cosas, no voy a decirlo todas. Me dijo como, por ejemplo, por qué yo había viajado, acaso si había muerto mi mamá, o si había muerto mi papá, o mi abuelita. Y otra de las cosas, no sé por qué me dijo, hasta hoy día todavía no entiendo eso, pero a lo mejor no sé. No, bueno, él lo sabrá, ¿no? Me dijo como esto, por ejemplo, que con una alumna más de mi salón me comparó. Y luego mencionó como esto de que los profesores cuando tenían reunión hablaban de mí y la mayoría de los profesores decían, la alumna no entiende, ¿no? Pero ¿por qué será? Y bueno, y él dijo, yo pienso que la alumna Aro no entiende porque pienso que porque es quechua hablante. Y eso fue bien, bien loco, o sea, me pareció bien sacado de onda, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque soy quechua hablante, no podría entender y cuál es el problema con el quechua hablante, ¿no? O sea, me quedé con esa interrogante y pues este profesor, entre comillas, ¿no? Es considerado en la institución toda una reliquia, un ícono del teatro peruano. Entonces, no estamos hablando de cualquier persona y bueno, así como esas cosas, esa es la que me ha tocado vivir lo más reciente, digamos, del año pasado. O sea, prácticamente estamos hablando de un año completito porque fue en un 6 de diciembre que yo estuve en Ayacucho y pues es un año completo. Y bueno, con otras situaciones como esas, he vivido también acá en la casa misma donde alquilo. El administrador de la casa en algún momento se refirió también que el hablar quechua era como sinónimo de atraso. Y yo hablo quechua y ¿qué tiene, no? Me he quedado con todas esas interrogaciones. Y bueno, eso sería lo que puedo contar, o sea, lo que me ha tocado vivir a mí, ¿no? Más allá de repente de lo que pude haber presenciado. He presenciado muchos hechos, pero creo que siempre pienso que es mejor empezar de uno mismo. Ñaña Chay, Añaicha, de verdad muchas gracias por compartir tu experiencia. Como tú misma mencionaste, a veces la violencia netamente no es de un varón hacia una mujer o de repente de su esposo, de su pareja, ¿no? Sino como tú misma mencionaste, de alguien que te está haciendo que tú seas profesional o te transmita conocimiento, ¿no? De un maestro. Como tú dices, que a veces uno lo ve como mentor, como un guía, ¿no? Y sí, exactamente como mencionas, a veces nosotros como peruanos somos enemigos entre nosotros mismos. Y de verdad es una lástima y de verdad yo te pido disculpas de verdad. Por ahí de repente estas personas hicieron referencia hacia ti con tal discriminación o de repente mirarnos debajo del hombro, ¿no? O por encima del hombro, diré. De verdad es doloroso, ¿no? Pero yo creo que hay que verle el lado positivo. Nosotros siempre tenemos que tener ese carácter, esa perseverancia y sentirnos orgullosos de donde venimos. Al contrario, yo considero, creo que una persona que habla 2 idiomas, 3 idiomas,
es mucho más inteligente, se podría decir, ¿no? O con mucho más capacidad que otras personas, ¿no? Y de verdad es horrible. Yo creo que de repente por ahí algún compañero que de repente pueda mencionar algo también con respecto a lo que nos ha comentado la compañera. Amagina Caspa. Ancha munasqay ñañallay, chayjaqmi chay willakusqayki, kay puri kawsaypiqa lliwi maymanapi rikukunchis, tarikunchis, hinaspa yanja ñak'ariykunaman, saruchaykunaman churakunchis. Runakuna, misti runakuna, q'ala runakuna churawanchis chayna saruchaykunaman. Imarayku mana paykuna yuyaychakunkuchu rimayninchista, yuyay manayninchista, lliw hamt'ayninchista mana paykuna yuyaychakunkuchu. Chayraykum paykunaqa chaynapi usuchiwanchis, ñak'arichiwanchis. Amaya chayna ñak'ariykuna kananpaq, nuqapas chayna warma kasqaymanta pacha ñak'arirani llump'ayta runa simi rimasqallaywan, hinaspan astawan nuqa turyaqhina runa simita rimarani. Turyani paykunapas turyamuwan, nuqapas kaq kutipakuni rimaynillaywan. Paykunaqa manaya hamut'ankuchu runa siminchista. Chaymi autoridad regidora provincial pataman wichaspay, nuqañataq llump'ayllañataq kay sarunchakuy discriminación nisqawan ñak'arini chayqa ashwanya qhispichisaq ordenanza 002-2008 nisqapi paqarichini sumaq hatun ordenanza de la no discriminación en todas sus formas en la región Apurímac, en la provincia de Huancay. Y desde allí esta ordenanza ha hecho una incidencia con más de 86 ordenanzas a la actualidad. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros sí somos capaces de revertir ese sufrimiento por un espacio de búsqueda de bien común. Es lo que dicen Taita Mamachiskuna Nesjanina. Amañaya wawaykunaqa ñak'arichunñachu. Nuqallapi ñaya tukukuchun kay llaki kawsaykuna nispa. Chaynapi ñañaykuna ichaqa kunan anchata kusikuni hinaspa kay Apurímac suyupi hatarichini hatun llank'aykunata hinaspa runa siminchis riqsisqallaña kan. Nuqaykuqa ñawpachimuyku kay 97% chaynapi wasapaypi runakuna runa simi rimaqkuna kanchis. Hinaspanmi chayta nuqanchis hamay kasqanchispi ama penqakuspa sumaqta chaninchananchis runa siminchista añay. Añaycha, ñañacha y Sara, gracias por compartir de verdad tu experiencia. Y nada, de repente, alguien más que de repente quiera complementar, por favor, Amagina Caspar y Maika Muji. Hola compañeros, tal vez tengo, bueno, yo tengo una experiencia para contar. Bueno, yo actualmente tengo 17 años, pero más o menos cuando tenía 11 años y yo me dirigía por las tardes, yo iba a una academia, sucedía que un grupo de mototaxistas que se alineaban en un paradero, cuando pasaba siempre me molestaban silbándome. Y yo tengo un carácter muy fuerte y no me gustaba eso. Pasó varias veces, entonces yo me molesté mucho y lo que hice fue anotar la placa de diversas motos que me habían silbado, que me habían dicho piropos entre comillas, porque realmente siento que una persona que no te conoce y que te diga esas palabras y sin respeto, no merece no me hace ninguna gracia. Entonces yo le dije eso a mi mamá y una tarde yo me dirigí una tarde que me molestaron, yo me fui directamente a la comisaría y llamé desde la comisaría a mi mamá para que venga y también me ayude a poner la denuncia. Yo puse la denuncia y los policías dijeron que iban a amonestar a las personas, a los mototaxistas, porque yo les llevé los números de placa. Y una cosa que podría también contar es que cuando yo anoté las placas, los mototaxistas me decían, anota, pues a ver si te van a hacer caso. Igual yo lo anoté y cuando lo llevé ante la policía,
no tomaron de la manera en la que siento que debían de tomar el caso. Lo tomaron muy lentamente porque pues creo que difícilmente las chicas cercanas a donde yo vivo harían eso. Entonces amonestaron eso y la señorita, hubo una mujer, policía mujer que me atendió y me dijo, vamos contigo para que me indiques a ver quiénes han sido, así, y mientras íbamos caminando, la policía mujer me dice, sabes, tú has denunciado, pero tú tienes que entender que eso toda la vida va a pasar, que aunque tú pongas denuncias y aunque tú te quejes con tus padres y aunque avises, eso siempre va a pasar, así que prácticamente lo que me dijo es que no servía de nada que yo ponga una denuncia, y eso viniendo de una mujer que supongo que tal vez alguna vez en su vida ha sufrido por eso, y ella incluso añadió, yo tengo una hija, me dijo exactamente esto, yo tengo una hija pequeña y si le sirvan yo le voy a enseñar y yo le digo que eso siempre va a pasar. Entonces incluso a su hija, una policía mujer que me dice que también va a aconsejar de esa manera a su hija, creo que ese no es el apoyo que deberían dar a las mujeres, a las personas que se quejan, y es por eso que muchas veces las mujeres piensan que no sirve de nada y se resignan y ya no piensan que no les van a hacer caso, incluso la policía. Entonces uno a quién recurre si no es a la policía, que tiene que cuidar, que tiene que mantener el orden interno de la nación. Esa es mi experiencia. Sin embargo, yo hasta ahora firmemente, yo si me vuelve a pasar lo mismo, volvería a poner la denuncia. Gracias, compañeros. Ñaña Chay, Beatriz, ¿verdad? No, Sara, ¿no me equivoco? Yadira. Ñaña Chay Yadira. Ñaña Chay Yadira, de verdad, Ñaña, gracias de verdad por compartir tu experiencia. Efectivamente, lo que tú mencionas ocurre mucho acá en nuestro Perú, en nuestra sociedad, por muchos factores. Uno de ellos podría ser el machismo, ¿ya? Que así lo han puesto nuestros abuelos y así fueron educados nuestros padres. Esos padres también así educaron a sus hijos y los hijos también aprendieron y así se fue dando de generación en generación. Y yo creo que lo que también en este caso menciona, ¿no? De repente la mujer policía es sorprendente, ¿no? Que de repente en vez de apoyarnos entre mujeres, realice este tipo de actos, ¿no? De decirte, pues ya, resígnate y nada, acostúmbrate, siempre va a pasar, ¿no? Yo creo que para evitar que esto ocurra, como que te digo, el cambio tiene que iniciar en uno mismo, en nosotros. Por ende, por eso yo creo que lo que Keitel empezó a hacer es bastante fabuloso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Nos está empoderando, nos está dando mucho conocimiento. De repente, ustedes también que de repente están y son parte de este proyecto, de verdad a través de ello estamos aprendiendo muchos temas, ¿no? Recuerde que si una persona tiene más conocimiento, tiene mucho más recursos de repente para buscar mucho más salidas y ayuda y apoyo, ¿no? En cambio, cuando las personas de repente no tenemos esas herramientas o esos apoyos, simplemente nos resignamos y pues vivimos solamente en nuestra burbuja y a veces muchos de estos temas llevan a que las personas se suiciden, ¿no? ¿Por qué? Porque entran en depresión. Es muy lamentable, de verdad, pero yo creo que el cambio va a empezar entre nosotros y lo que de verdad la decisión que tú mencionaste es bastante buena, a seguir persistiendo. Si no nos hacen caso una, nos iremos pues a otro lugar y así, ¿no? Apoyarnos entre nosotras. Por favor, alguien que... yo quisiera complementar un poquito. Si bien es cierto, se pueden poner denuncias y sí, y yo he comprobado desde mi experiencia, el Centro de la Emergencia de la Mujer que tenemos en el Perú no nos sirve, no nos sirve. Y yo puedo dar, o sea, desde mi experiencia puedo decir eso. Centro de Emergencia de Mujer no sirve.
Yo he presentado denuncias al Centro de Emergencia de Mujer, no se ha hecho nada, absolutamente nada. He presentado denuncia en mi institución, que es en la institución donde yo estudio, y tampoco se ha hecho nada, porque resulta que el sujeto que me maltrató, pues es intocable, ¿no? Porque simplemente porque es una reliquia, porque es alguien reconocido, que ya de por sí ahí tiene quienes se cuidan de él, quienes apañan, ¿no? Y lamentablemente las personas, por lo menos acá en Lima, nos hemos vuelto, voy a decir porque no estoy fuera, estoy dentro de Lima, por eso voy a decir que nos hemos vuelto tan indiferentes a todo lo que sucede en realidad. Y yo me atrevería a decir el ser humano contemporáneo es una lacra, porque siempre está viendo cómo sobrevivir, cuál es su beneficio, siempre eso. Y pues no, en mi institución he presentado una denuncia y mira, he pedido hasta 3 veces, he pedido el cargo de la denuncia que puse y no me lo han dado. Todo este año he estado pidiendo y no me lo han dado hasta ahora. Y está así. Y entonces no sé a dónde deberíamos acudir, porque los establecimientos de la policía es así, como dijo Yadira, ¿no? Y Centro de Emergencia de Mujer es otro, y más. Yo he ido y Centro de Emergencia de Mujer es full, y es más, percibo que las personas que atienden el Centro de Emergencia de Mujer están aburridos, cansados de escuchar de tanta mujer maltratada que va ahí. Y es más, he visto que no se abastecen, es todo un desorden. Cuando yo fui era así, desde mi experiencia yo cuento, yo no estoy contando lo que me han dicho, ¿no? Entonces, yo no sé a dónde una mujer debe acudir, porque si Centro de Emergencia Mujer no funciona, y que se supone que eso es la que tenemos en el Perú, entonces yo no sé a dónde tiene que ir una mujer. Y es más, te piden una prueba que demuestres que sí, o sea, sí pasó. Entonces, ¿cómo lo demuestras? Porque a veces no tienes esa prueba, ¿no? O sea, si alguien, o sea, en la calle, ponte en el carro, ¿no? Porque suele pasar acá en Lima, en el carro alguien te manoseó, no estás siempre ahí con tu celular en ese momento como para tomarte la foto que alguien te está metiendo la mano por la nalga, ¿no? ¿Y cómo demuestras eso? Son cosas que pasan, pero que el Centro de Emergencia de Mujer o cualquier establecimiento de la policía te pide pruebas. Y si no la tienes, ¿cómo demostrarlo? Entonces ahí se queda. Y al final uno... No, eso es terrible. Entonces, bueno, eso solo quería compartir eso, ¿no? O sea, es terrible lo que pasa en nuestro país. Chay Beatriz Añaicha, gracias por compartirnos de verdad tu experiencia. Efectivamente, como tú mencionas, tenemos unas autoridades de verdad no dignos, se podría decir, por no mencionar otras palabras, que de verdad, como dice, el que tiene dinero gana las leyes, ¿no? Y el pobre pues simplemente tiene que resignarse. Turi Cristian, Chaypichu Kachkanki, Cristian, ¿estás ahí? Aripanay, allintuta kachunkankunapaq llaqtamasikuna, hamuptiki chikusikuni anchatan kusikuni rikuspa rimarispa kay piñataq sayrashkani sapapuchapina, ñuqa sutin Cristian Cervantes.
Kaipi Uñusca Kusisca Kashkan, clubes de ciencias, Nishata. Bienvenidos a todos y a todas. Estoy muy contento porque la sesión se va a llevar a cabo en buenos términos con Panay Mary, con Panay Shara. Y bueno, el aporte que podamos dar en este club de ciencias está muy relacionado a una problemática que estaban comentando ¿no? en la presentación anterior, de la violencia que sufre la mujer, ¿no? Y ya desde un punto de vista legal podemos aportar unos datos interesantes también que ya los ha explicado Mary, los ha explicado Shara también, pero que tiene que ver con el procedimiento y también la sensibilización que tiene que tener la sociedad respecto a sus problemas. Por un lado tenemos una persona que sufre violencia sexual o violencia ¿no? contra la mujer, ella necesita una atención especializada de la policía, de la fiscalía, del Centro de Emergencia Mujer, y como lo mencionaba, no hay ese apoyo articulado ni sincronizado. Hay desidia, hay revictimización incluso de la persona cuando va, por ejemplo, a la policía, pone la denuncia, la policía tiene que ¿no? hacer el reporte policial, y a veces acompaña al Centro de Emergencia Mujer, muchas veces falta la logística y la capacidad para que pueda acompañarse el seguimiento a la víctima. El Centro de Emergencia Mujer también recibe la información, hace una pregunta y repregunta ya con la asistenta social, con la abogada, con la psicóloga, le pregunta y le repregunta a la víctima cuando está en un estado emocional alterado, ¿no? Entonces hay una deficiencia porque no es tan efectivo, ¿no? el procedimiento. Después, el policía deriva el caso a la fiscalía para que sea un peritaje de la persona, ¿no? Lo deriva al médico legista para ver si tiene un tipo de lesiones, ¿no? alteraciones físicas, y después de eso se le deriva al centro de salud para que le entregue los kits de emergencia en caso de violencia sexual. Y violencia física o psicológica contra la mujer se deriva a los resultados especializados, ¿no? Y esto ya lo vemos con el programa Aurora. Y ha aumentado muchísimo más en tiempos de pandemia, porque inicialmente, desde el 15-16 de marzo hasta junio, que fue todo el periodo de cuarentena, los casos han aumentado en demasía. Y parte de este proyecto de clubes de ciencias también es aparte de entender un conocimiento de las palabras de derecho usadas en quechua, es también entender la problemática y sensibilizar ya sea hombres, ya sea mujeres, pero sobre todo que esos temas también se toquen dentro de esa cosmovisión que todos compartimos, ¿no? La cosmovisión andina de suma causa. Entonces, por esta razón nosotros hemos abordado esta problemática y queremos también entender qué aspectos, ya yendo también al tema del glosario en quechua, qué conceptos son necesarios en el momento de que una persona que sea quechua hablante pone su denuncia en la policía, y a veces por falta de conocimiento del idioma no hay un entendimiento, ¿no? Y es una dificultad para ellos. Entonces, en esos ejes, Panay Mary y Panay Shara han ya explicado, ¿no? la situación, y eso como comentario legal. Ahora voy a dar pase a Mary nuevamente para que nos explique la siguiente etapa que vamos a seguir. Sin embargo, hasta que termine la sesión, vamos a dar ese énfasis jurídico, ya como la posición que uno tiene. En mi caso soy abogado, para asesorar y también entender qué aspectos necesitan una mejora. El idioma es importante, también es importante el procedimiento, entender que es una problemática que afecta a hombres y mujeres. Todos tenemos ¿no? mujeres en casa, venimos de una madre, y entender esa problemática, hacerla nuestra también. Sulpay Kipanay, Mary. Añaicha, Cristian, Añaicha, por favor, Beatriz y la otra compañera, Indira, por favor, si por ahí de repente ustedes ya tienen, ¿no? este tipo de casos, de repente, de manera personal, de verdad, voy a hablar con Cristian para que de repente les pueda dar un mejor, de repente, enfoque o apoyo para cada ustedes. De verdad, vamos a continuar. Papachay con Kich, me van a disculpar, y vamos a continuar. Amagina Caspa. ¿Sí, Beatriz? Continuamos. Sí, muchas gracias. Yadira, Añaicha, gracias. Ok, gracias, por favor. Luego voy a decir que en este caso Cristian se comunique con ustedes de repente para que les pueda dar un enfoque mejor. ¿Sí? Magina Caspa. Continuamos. Keitel, por favor, continuamos a Magina Caspa. Simi Taji. Acá, por favor, voy a pedir que de repente ustedes nos puedan ayudar a generar un vocabulario
o palabras de repente que en este caso utilicemos. Por favor, voy a pedir apoyo y ayuda de ustedes. Amagina Caspa. Cristian, Sara, por favor. Allí yanchimena yang ñañaykuna turaykuna ari sumata llank'aramunchis tichaqa ñawasa paramunchisña yumaymanat manta rimarispa yacharispa wakinchisqa rikiamut qhiyninchista astawan sumaqta na kallpachaspa. Kunanqa yaykurisun imanchay simitaje. Simitaje nisqaqa riki Castilla simipi riqsikun vocabulario nisqa. Imataq chay vocabulario utaq simitaje. Kaykunaqa riki musuq rimaykuna. Chay musuq rimaykunataqa mana anchatachu riki wakinqa kallpachanchis utaq yachanchispas. Chaypaqmi kay simitaje pashkarikun, ruwakun utaq pajarin. Kay simitajeqa riki kunanqa huñunakuyninchispis sayarinqa sapankanchismanta. Ima rimaykunatan churarisway kay simitaje llank'ayninchis ukhupi. Ima rimaykunatan tariranchis lliwi imaymana rimanakuyninchiskunapi, ima simitan kay simitaje ukhuman churasway, chaykunamanta rimarisun, pashkarisun, sumaqta yuyaychakusqanchisman hina kallpachanakusun hinaspa chaymi chay nuqanchis ukhupi sumaqta rimanakuspa kaq chay rimayta chaninchaspa ñataq churasun simitaje ukhuman. Añay. Turi Cristian, Magina Caspa, por favor, te doy la posta. Cristian. Sí, Panay. Entonces, por ejemplo, algunas palabras que estamos justamente mencionando. Shara, podría ser, o sea, primero vamos a poner en contexto, ¿no? En Simitaki, cuando hablamos de palabras usadas en derecho, que se pueden extrapolar al quechua a algunas palabras que necesitan necesariamente tener ese mismo origen en español. Por ejemplo, denuncia, por ejemplo, peritaje psicológico, por ejemplo, médico legista. Son palabras que son necesarias usarlas en el mismo contexto quechua, ¿no? Pero antes, Panay, yo quería preguntarte, aquí en Simitaki, la división, vamos a ponerlos a los chicos en grupos para que ellos también puedan debatir. Ari, por favor, se lo pasas a Keite, tú lo inicias, por favor, que te dé la posta, mandamos los documentos, que lo puedan analizar y nos ayuden, por favor. Magina Caspa. Ya. Correcto, Panay. Ya, correcto, Panay. Entonces, ya, los dividimos en grupos. ¿Cuántos somos? 12, ¿no? 12 miembros. Ya, correcto, Guaji. Entonces, Mary, ¿podrías por favor volver a explicar la dinámica de los grupos? A ver, en modo de contexto, yo lo voy a afinar allí. Voyarizo. Lo que queremos hacer en esta dinámica es, por ejemplo, le vamos a pasar el texto traducido en español y en quechua, ya es hoja y media, y en este caso ustedes puedan detectar algunas palabras, por ejemplo, o algunos vocabularios que los vamos a poner acá en el simitaje. ¿Han entendido? Yachakuna, tiene que chichu manacho, Ari o Manan. Por favor. Chicos. Yachakuna, Turachukuna. ¿Se entendió, por favor, la dinámica? Sí, me parece que está muy clara. Entonces, sí, entonces vamos a pasarlos a dividirlos en grupos. Vamos a poner de manera aleatoria 3 grupos, 4 personas cada uno. ¿Les parece bien? Ari, Turi. Correcto. Entonces vamos a poner... Vamos a poner en cada grupo 4 personas. 4 personas. Listo. En el grupo 2 va a estar Sara y... Acá no, perdón. A ver, permítame un segundo más. Vamos a adicionalmente agregar acá. En este grupo. Y acá. Correcto.
Listo. Entonces en 3, en 2, en 1 vamos a pasar a los grupos para que podamos debatir esos textos. Ya les he enviado el link a todos, ¿verdad? Para que tengan el documento. Tienen ellos el documento ya. ¿Les enviaste? ¿Les enviaste? Magina Caspa, por favor, envíalo por ahí porque tuve un problema con el internet a Magina Caspa. Les envío el documento ahorita, ya, para juntarlo. Sí, por favor, ahí compártelo en el chat, por favor, a Magina Caspa. A ver, vamos a compartirlo ahorita. Un segundo. Kate, una consulta. Para compartir el documento acá, ¿se puede simplemente adjuntar el texto en el chat? Sí, se puede acá. Se puede. Vamos a adjuntar el texto. Acá está Clubes de Ciencias y la traducción de Shara vamos a adjuntar aquí. Correcto. Antes de quiero que me confirmen si ya pueden todos tener acceso al documento. O sea, que lo revisen bien. Ahí está. Que lo descarguen primero antes de... No, aparece como no conectado. Aparece como no conectado. A ver, vamos a juntarlo ya. ¿Listo? ¿Les llegó el documento? No llega, todavía no llega. ¿Por qué no? Extraño otra vez. Listo. A ver, no les llega. Y te lo voy a enviar por privado, porque parece que no, aparece incluso acá en el mensaje que no se puede llegar al documento, el mismo chat. Ya, sí, al WhatsApp ya se ha enviado. Simplemente que acá en el chat de todo el grupo quisiera compartirlo, pero no aparece, ¿no? La opción es que no se ha enviado el documento. Vamos a volverlo a adjuntar para que lo tengan ustedes. No, todavía no, parece que no se puede enviar. Un poco extraño. Un poco extraño. ¿Qué será? Ya, correcto. En el WhatsApp entonces todos tienen el documento. ¿Listo? Entonces, ya. Keitel ya envió el WhatsApp. Listo. Ya Keitel, gracias. Entonces, vamos a dividirnos en grupos de 3, 4 miembros y 3 miembros cada uno para que podamos ahí debatir. Entonces, acá. A ver. Listo. En 3, en 2, en 1 vamos a estar en grupos. El objetivo es, como lo mencionaba Mary, buscar palabras que no se puedan entender. ¿Listo? Vamos acá a compartir. Ahí está el documento también de Keitel, que ya lo he abierto. Entonces, por favor, descárguelo todos, que tengan el documento a la mano, en pantalla compartida, y puedan debatir en grupos. Bueno, pasamos a los grupos. Minayan Pani Beatriz. Allí, Ñanturi. Estuve un poco ausente en los últimos minutos y tenemos que revisar la traducción, ¿no? Sí, pero no entiendo si es si tenemos que revisar lo que no entendemos o lo que sí entendemos. Yo creo que es mejorar lo que no se entiende, me parece. Algo así yo también entendí por el comentario de Cristian. Bueno, entonces tendremos que revisar. ¿Lo tienen allí? Sí, estoy viendo, está compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, estoy compartiendo. Sí, lo veo. ¿Cómo hacemos? Leemos.
cada uno o uno lee y... Menos que como ahí está Sara, de repente nos ayuda en el procedimiento para ir por esto. Sí, sí está Sara. A ver, la sugerencia es lo siguiente, hermanos. Cuando no se trata de leer el texto en su generalidad, sino el detalle es cuando nosotros vamos a hacer un glosario o un simitaje, como se dice en quechua, nosotros tenemos que ver palabras que no entendemos, ¿no? En su significancia, en su significado, y podamos nosotros consensuar un término por decir, y este término consensuado colocamos en el simitaje, en el vocabulario. A ver, Cristian, sería bueno que refuerces allí, porque hay palabras que están en español o en castellano que quisiéramos traducirlo al idioma quechua, consensuando. En otros casos, por ejemplo, hay términos jurídicos, como dice, como indica, hay términos jurídicos, por ejemplo, denuncia. ¿Cómo tendríamos nosotros que traducir esta palabra denuncia al español? Entonces, se trata de consensuar y de armar un glosario o un simitaje en este caso. Gracias. Sí, a ver, entonces marquemos primero las palabras que no estén precisas en quechua. Pues yo te sigo, Beatriz. Vamos, el primer párrafo que está en negro tiene su equivalente en quechua abajo rojo, ¿no? Sí. Ok. A ver. Caipiliumpa, Sasachacuimanta, Jabarizo, Erosuyupi. Mikunapi. ¿Qué es ñacaripi? Ñacari sería, bueno, el verbo ñacari viene de padecer, de sufrir, ¿no? Pero no, dependiendo por qué se pone pi ahí. A ver, yo estoy en el título recién. Warmikunapi, Sasachakuy, Muchuykunamanta, Status Q, Patapi. ¿Y dónde está la pata ahí? Ay, lo siento por expresarlo así. Status quo de la violencia contra la mujer. Mi apellido no veo el... ¿Cuál sería contra, por ejemplo, ahí? ¿Pata? Status quo de la violencia. Status quo de la violencia contra la mujer. Ahí, por ejemplo, una sugerencia para la hermana que está leyendo. A ver, tú puedes traducir más o menos desde tu enfoque, puedes traducirlo el status quo de la violencia contra la mujer. ¿Cómo más o menos lo traducirías, por favor? Sí, en eso estoy, sí, estoy tratando de encontrar. Yo voy buscando también lo que está en castellano. En el diccionario. Y tú tienes el quechua.net, ¿no? El diccionario, el compendio de diccionarios. Sí, sí tengo, solo que cuando estoy en el celular es se me hace complejo. Entonces, si con Iván también nos dividimos si es que está conectado. Y no sé si está Iván, o sea, nos aparece que está, pero no sé si nos está escuchando. Le voy a pedir.
Buenas tardes, sí estoy aquí. Sí, ¿cómo hacemos, Iván? A ver. Vamos a... Sí, estoy tratando de... A ver, status quo es la situación actual. La situación actual de la violencia contra la mujer. Turay, edición en quichua. De repente lo entendería mucho mejor como warmikunaj sasachakui muchuimanta status quo nisqa. Eso sería que el patapi yo entiendo como sobre, ¿no? Y pues no, contra, yo sé que la palabra contra existe, pero ahorita no recuerdo. ¿Puedes repetir, Warmi? Ajá, warmikunaj sasachakui, sería warmikunaj sasachakui, sasachakui muchuimanta. Muchuikunamanta. Warmikunaj muchuykunamanta. Claro, son violencias, ¿no es cierto? Entonces sí, el kuna entra. Kunamanta, status kunisja. Así sería. No sé, todavía no estoy segura, pero esa es la que entiendo mucho mejor que la otra. El pata, ¿no? ¿Alguien sabe por qué cuándo se pone el pi? Shara, ¿nos puedes mencionar la... Es que cuando dice A ver, warmikunapi es en las mujeres, la violencia que existe en las mujeres. Entonces, tácitamente se atribuye a la mujer. Warmikunapi, ¿no? Entonces, ahí se engloba y generalmente en la traducción ya tácitamente lo ubica como tal. Entonces es mucho más directo, es mucho más sentido. Y cuando lo dices warmikunapi, ya estás generalizando de que la violencia generalmente se suscita en la mujer. A eso se refiere. Y si nosotros decimos statu quo patapi, es en el statu quo. Y si dices statu quo nisqa, ¿no? Nisqa, en el statu quo, lo dejas lejos como que es algo que realmente no tiene significancia. Y no es así. El statu quo patapi lo traes a ti en la traducción y lo sitúas de manera mucho más ya contundente en la expresión misma de la oralidad del quechua, contextualizada. Gracias. Ya. Chita. Ya. Quedó mucho mejor. O sea, lo entendí el pi. A ver. El pi es un sufijo, ¿no? Que se adhiere a la palabra para darle el énfasis y la preponderancia y sobre todo la importancia. Eso es en particular. Sí, entonces en todo caso acá no está según, o sea, esto está traducido según, se podría decir el contexto, porque no estoy viendo lo que está ahí en el título.
¿no? Y falta O sea, leerlo que al yo, resto. claro, yo me estaba ciñendo al título, en todo caso no está yendo así. Pero sí, le entiendo muy bien a Ñaña y Sara. También tenemos que entender de que cuando traducimos hay diferentes formas de traducir, ¿no? Entonces, una de las formas de traducir, por ejemplo, tácita, que generalmente ya los traductores utilizamos es el SOV, el sujeto, objeto, verbo. Pero aparte de eso, hay otras formas contextuales de traducir, pero lo ideal es que en la oralidad y en la expresión, en la expresividad, el mensaje se entienda y llegue realmente en la esencia del tema. Gracias. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo vas? A ver, Cristian. Sí, te estoy leyendo. También estoy viendo con el diccionario. ¿Les sigo compartiendo o lo tienen cada uno en su pantalla? Está bien, así entiendo. Están viendo lo que comparto, ¿no? Sí, estoy leyendo lo que compartes. Ok. Me avisan si quieren que haga una edición o lo subraye algo. No entiendo la palabra yokusca. Puede. Ahí estás, no. Ahí a la izquierda. Está más abajito de estado. Ajá, baja. Esa. Es el yokusca. ¿Qué será? Eso no entiendo. Warmakuna, yokusca, cascaco. Supongo será violados, ¿no? Niñas tuvieron partos. Ah, ya. Wow. No conozco ese término. Ya. A ver, ahí aclaro. El yujuy es violación. Yujusca es un niño o una niña abusado y que se encuentra dentro de ese problema de violación. Yujusca, yujuy. Es un término que, bueno, normalmente usamos. El verbo yujuy es violar, entonces. Ya. Por ejemplo, el yuju todavía no lo tengo en el diccionario que reviso. Sí, yo también es la primera vez que veo este verbo. Bueno, yo conozco acá violados, ¿no? Porque hasta el momento no sabía tampoco. Hay que incluirlo, ese término, dentro del cimitaje, en el vocabulario. Ya, entonces lo voy a marcar con un verde. Ya vamos avanzando con un término. Yujuy. Yujusca. Ajá. Guamamanta, Guatacama, Kikincha, Cusca. ¿Qué pasó? Solo tenemos 58 segundos. Sí, o le pedimos más tiempo a Cristian.
Ñañachakuna, turachakuna, kutiramunchijña. Hemos regresado. Por favor, de repente por ahí, por cada grupo, de repente podemos mencionar las palabras que de repente hemos podido encontrar o compartir de repente por cada equipo. Y bueno, lo vamos a ir apuntando y finalmente ya lo vamos a compartir después de la sesión. Vamos a completar la diapositiva y en este caso de repente en un Word se lo vamos a enviar todo el vocabulario que hemos podido encontrar o conseguir. Amagina Caspa, por favor, ¿quién puede comenzar? A ver, ¿yo puedo comenzar? Por las palabras, sí. Antes, un segundo, por favor. Panay, gracias por las notas, por la apreciación. El fin de estos, ¿no?, de estos grupos es haber conversado, haber visto el texto en traducción en una variedad de quechua. Si bien es cierto, no todos los quechuas son iguales, poder recabar conceptos, algunas palabras y agregar algunas ideas también de cómo podremos hacer que esta unificación o esta forma de entender el glosario o amplificación de un glosario o aplicación extensiva de una palabra del glosario sea adecuada y al final podamos tener un texto, ¿no?, trabajado. Entonces ese es el fin que queremos de esta dinámica. Perdón, iba a hablar, me parece, Antonio, o corte a alguien. Doy la palabra. Bueno, sí, Antonio, de la variante Xauxa. Es un poco complicado entender, ya que encuentro una diferencia léxica, una diferencia gramatical y también hasta morfológica en el texto, ¿no? Bueno, a ver, violencia contra la mujer, clubes de ciencia. En el Xauxa diríamos Huarmicajpa, Sasachacuy Mutruita, clubes de ciencia Nishanta. Muy diferente al Huarmicunapi. Bueno, lo entiendo porque tengo cierta cercanía al Chanca que me es un poco fácil, ¿no?, entenderlo porque tengo amistades ahí. Pero ya cuando abordamos el Muchuicunamanta, ahí sí es un poco complicado para el Xauxa. Simplemente nosotros diríamos Mutruita, ni siquiera con la cha, sino con tra, que es diferente, ¿no? Mutruita. Bien, en el siguiente párrafo sucede lo mismo, ¿no? Cuando dices status quo de la violencia contra la mujer, el sufijo napi no es muy usado en el Xauxa, sino en el Xauxa se utiliza los sufijos kaj y pa para referirse básicamente a la mujer. O sea, cuando digo huarmicajpa, estoy diciendo la mujer. Sasachacuy mutruita, que alguien o algo ejerce una violencia contra la mujer. Entonces, hablaría de la siguiente manera: Huarmicajpa, Sasachacuy mutruita, status quo nishanta. El nishanta es lo que quiere decir este término que no es usual para nosotros, ¿no? El status quo, a eso. Y bueno, hasta ahí habíamos analizado y hay una palabra que al inicio de la traducción del primer párrafo, donde dice kaiping, no es muy usual en el Xauxa, sino para nosotros es el kaitru, que significa aquí, en este lugar, ¿no? Y bueno, otra palabra que me llamó la atención es el suyupi, que para nosotros sería traducido como peruchumi, en el Perú. Bueno, eso sería mi pequeña apreciación. Gracias. ¿Algún otro participante más que desea hacer un comentario? Porque lo que mencionan en las varianzas en el Xauxa, justo como Antonio conversaba en el grupo, también mencionaba, ¿no?, el hecho de decir, ¿no?, peruchumi, el caichu en vez del caipi, sasachaca en vez de sasachacanta. Entonces son varianzas que podrían de alguna forma ayudarnos, ¿no?, ayudarnos a entender esa variación y ver que es más extenso, ¿no?, el vocabulario. Entonces, bueno, lo dejo. ¿Algún comentario adicional de otro participante, de incluso el mismo grupo que nos ha tocado? O sea, muy interesante también la dinámica. ¿Algún participante? Dejo abierto el micrófono.
Al respecto, me gustaría un poquito para el amigo que ha participado, indicarle de que sí, exactamente, en el idioma quechua hay diferentes variedades y nosotros lo ideal y lo más importante es el respeto a cada contexto. Entonces, lo que ha indicado y la forma como se traduciría en su contexto es correcto o en su variedad es correcto. Ñañacha y Sara. Efectivamente, ¿no? Lo que, por ejemplo, en el grupo que yo formé con dos super chicas, ¿ya? En este caso, Yadira, ¿ya? Y Sandra, ¿ya? Por ejemplo, Yadira habla también, en este caso, el quechua variante ancashino, ¿ya? Por ejemplo, estábamos ahí comparando algunas palabras y pues ella, por ejemplo, mencionaba que algunas palabras que, por ejemplo, yo le mencioné en el chanca, efectivamente significaban lo mismo, ¿no? Yo creo que si no, de repente no hay alteración y significa lo mismo, se escribe diferente, yo creo que por ahí no habría mucha barrera. Por favor, de repente podamos comenzar mencionando algunas palabras que de repente ustedes han encontrado, por favor, para armar el vocabulario. Keitel, por favor, Magina Caspa, comparte las diapositivas, por favor. Y por favor, las diapositivas. Ya, ok. Por ahí de repente, por favor, Chacuna, por ahí, por favor, que puedan compartir algunas palabras para poder armar el glosario, por favor. Si me permites, yo quería copiar en el chat, voy a copiar algunas palabras que Antonio ha mencionado, que están referidas, ¿no? a su variación, la quechua xauxa, la quechua, quechua en su varianza, que él conoce, quechua xauxa. Ahí está en el chat. Cristian, por favor, ya que vas a estar ahí, por favor, podrías ir apuntando las palabras que, por ejemplo, Yadira, Sandra, que nosotros hemos sido el grupo conformado las tres, hemos encontrado algunas palabras y por ahí, por favor, quiero corroborar si de repente con todos los integrantes también se utiliza la misma palabra, ¿no? Yadira, Sandra, de repente alguna palabra que se acuerden. Página Caspa, por favor, mencionemos. Sí, podemos mencionar algunas palabras que hemos estado pensando para, por ejemplo, cuando las mujeres quechohablantes tienen que recurrir ante una autoridad y explicar lo que les está pasando o la situación por la que acaban de pasar. Entonces, encontramos algunas palabras y, por ejemplo, cuando una mujer quiere referirse a un moretón, podría utilizar la palabra coyu, que significa verde, que también se utiliza, por ejemplo, para decir coyu papa, que es la papa verde, pero también que en el contexto de golpe se entiende como un moretón. También yo aporté una palabra que es cucuchi, que es puño, por aquí en mi variante. Si se dice, no sé si también compartamos esa palabra con otras variantes, tal vez otra palabra podría ser chiqui, que es odiar, pues, por ejemplo, podrían decir, wow, que mi chiquiman me odia, y entre otras palabras como tixi o catate, temblar, le tengo miedo. Y ahorita he estado viendo una palabra que es insultar y es ashe. Ashe. No sé si lo compartan. Yo tampoco lo he escuchado en mi variante, pero en un diccionario, un vocabulario lo he encontrado.
De todos modos, voy a ir escribiendo las palabras que acabo de mencionar en el chat para que, no sé, puedan compartir también su opinión. Añaicha, gracias, Ñaña Chay. De repente por ahí, por favor, otras personas que puedan compartir alguna palabra. Por ejemplo, nosotros como grupo hemos encontrado varias palabras y comparándolas siempre con la variante de la compañera, como por ejemplo, ¿no? Guanyuchi, ¿no? Matar, Mahai, lo que mencionó también, ¿no? Katatai, ¿no? De temblar. El otro, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, Suyui, ¿no? En este caso, el aborto, ¿no? O Sipi, que también otras variantes la utilizan, ¿no? Para referirse a matar. O Takai, por ejemplo, ¿no? Como que golpear, ¿no? No sé si por ahí de repente otros compañeros hayan podido de repente nos quieran aportar algunas palabras. Por favor, Amagina Caspa. Sí, Panay, en ese sentido, me parece que, ¿no? Algunos, creo que ya estamos ahí afinando algunas palabras también. Lo que mencionaba ¿no? nuestra Panay anteriormente, el tema de los ¿Puedo participar? Tri Víctor, alguien Adelante, tuta. adelante. Di Baikamuy. Aliancho Panay, Menelian. Allí ya, Lipilagis Tri Víctor. Tanapaykuigis, Grau Llaqtamanta. Parapin Kayushayko. Solamente para aclarar la palabra suyo, falta, para que sea un infinitivo como es para decir abortar, tendríamos que decir suyuy. No sé, es una Turi, Víctor. sugerencia, es una sugerencia, ¿no? Añaicha, Turi. Gracias. Por favor, de repente por ahí otras palabras más y cosas que ya al terminar la sesión nosotros le vamos a reenviar los vocabularios que de repente hemos encontrado. Por favor, para eso necesito su apoyo de ustedes. Amagina Caspa. Ñañay, yo quisiera aportar. Quizás sería sería bueno de repente ponerle en la palabra que la compañera ya aportó, que es como cuyu, el moretón, pero en sureño se dice coyo, como con apóstrofe, ¿no? Entonces sería bueno ponerlo eso. Y Sí, vale la aclaración, con apóstrofo, no con apóstrofe, porque apóstrofe se refiere a una interrogación que se hace, creo. Ah, sí, apóstrofo. Añaicha, gracias por el aporte, siempre atendiendo. Sí, sería bueno ahí ponerlo, no sé, al costadito, ¿será? Por favor, acá queremos otra aclaración. Disculpa que te corte, Papachaycuba y Beatriz. Por favor, acá queremos hacer en este caso, un énfasis bastante ya, por ejemplo, Ñacha y Sara, por favor. Por ejemplo, nosotros no queremos cambiar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría, por ejemplo, médico legista o dentista o policía en el Irunacini, ¿no? Recuerda que no podríamos cambiarle de repente de nombre, ¿no? Simplemente prestar de repente la palabra del español al quechua. Ñacha y Sara, por favor, ilumínanos ahí un poquito, por favor. Ñañaykuna turaykuna ancha noja munayman kayta mat'ipayuyta. Cuando nosotros utilizamos el apóstrofo o kallparuku, como lo conocemos, generalmente es la fuerza de voz que le damos en una determinada palabra. Por ejemplo, quyu, quyusqa, quyurpasqa, ¿no? Entonces, quyu es el moretón. Pero si aquí en Chanca va a decir cuyo o jumir, entonces el jumir, el juyu es viene del color verde, ¿no? El moretón que bueno, en ese contexto se entendería, pero en el contexto Cusco Collao es el juyu.
el sonido también es mucho más enfático, ¿no? Entonces, sí, pues, pero se entiende. Lo ideal es que en el idioma quechua, pese a las diferentes variedades que nosotros tenemos, pues nos entendamos y nos situemos en la significancia que ello implica, ¿no? Pasando al otro punto que la hermana decía, sí, realmente cuando uno se encuentra pues con términos totalmente no usuales dentro de nuestro runasimi, dentro de nuestro idioma quechua, definitivamente tenemos que hacer préstamos lingüísticos. Como toda lengua o todo idioma pues tiene los préstamos lingüísticos, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, hay préstamos lingüísticos que deberíamos de respetar tal cual es dentro del préstamo lingüístico, porque si nosotros empezamos a querer traducirlo al idioma quechua o más o menos, y a veces ya vamos refonologizando, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces nuestra ciudadanía quechua hablante, castellano hablante, porque la mayoría son bilingües en este caso, entonces ya saben lo que es, por ejemplo, un médico legista, ¿no? ¿Cómo nosotros traduciríamos el médico legista, por decir así? Entonces, sí hay una forma de traducir contextual de acuerdo al uso o a la actividad que desarrolla, sí lo podemos hacer, contextualizando y formando un equipo, concertando y de ahí sí podemos. Pero el detalle es que muchos términos, por ejemplo, ya son muy socializados en la población. Entonces, tendríamos que respetar ese préstamo lingüístico tal cual es. Y no de repente cambiarle los vocales. Por decir, si yo digo radio, es radio, pues. Pero en quechua yo le voy a decir guairahuasi, por decir así, ¿no? Entonces, sí se va a entender. Pero si yo le digo televisor y yo le voy a poner televisor, o radio, le voy a poner radio. Entonces, esto realmente ya llega a un casi ridiculizar nuestro idioma quechua, ¿no? Entonces, por eso hay términos de préstamos lingüísticos que nosotros hemos concertado a nivel de los traductores e intérpretes de lenguas indígenas acreditados por el Ministerio de Cultura, muchos glosarios. Y también en la parte de la certificación dentro de lo que es CINEACE, que es la máxima instancia que nos certifica, allí también, por ejemplo, consensuamos y contextualizamos y entre todo el equipo sale una traducción, pero ya sale una traducción validada. Entonces, eso tendríamos que hacer, consensuar nosotros aquí en nuestro grupo y entendernos, ¿no? Pero siempre con el respeto, sabiendo de que nuestro idioma quechua pues tiene muchas variedades y hay que respetar cada una de las variedades, ¿no? Un abrazo. Añay, Sara, por favor. Yo creo que vamos a ir finalizando. Vamos a, por favor, Keitel, continúa con la diapositiva. Cuando lo tenemos listo, lo vamos a compartir, por favor, a Magina Caspa. Por favor, ahí tomar en cuenta lo que menciona la compañera Ñaca y también es maldecir Magina Caspa. Matipay, ¿no? En este caso creo que ya el Matipay, Sara lo ha realizado con el tema de repente de ponerlos un poquito más claro, ¿no? ¿Por qué si debemos de repente hacer el préstamo lingüístico y de repente en otros contextos no? De repente, por favor, acá alguien que quiera compartir de repente algún, no sé, algún conocimiento o algo de repente para ir cerrando, por favor, a Magina Caspa, con respecto al tema o a la clase que hemos visto el día de hoy. Mana chupipas mona grimaita. Chakuna tura chakuna a Magina Caspa.
Disculpa, pero ¿qué significa Matipay? Porque ahí sí no sé cómo dar una opinión porque Doña no sé a qué Chaisara, hace Magina referencia. Caspa, es como que un resumen, por favor, como que un refuerzo, como una reflexión. Doña Chaisara, Magina Caspa, por favor. ¿Aló, me escuchan? Sí, Erika Zunguicha. Ah, perfecto, perfecto. Si no, estoy leyendo el texto que están enviando también para darle más o menos una, una indicación. Cuando nosotros decimos Matipay, ¿no? Es un reforzamiento de algo que quieres decir, ¿no? Es como una redundancia, como un reforzamiento, como una forma de situarlo tácitamente dentro de la significancia que queremos decir o esto, ¿no? Entonces, en ese sentido es Matipay. Imaymana llank'aykunata, imaymana llank'aykuna ruwasqaykista matiparichis. Entonces, allí, por ejemplo, es cuando nosotros decimos, a ver, refuercen un poco saquen una idea fuerza o denle tácitamente el valor que le corresponde a esa significancia. Entonces, un poco que le estamos dando esa autoridad, esa palabra autoridad dentro de esa esencia, ¿no? ¿Aló? ¿Uyari Kurancho? Ari, Doña Chaisara. Añay. Sí, por ahí de repente que Ari Ari, muy mancho. Ari, Tori, Victori, Maicamo, y Magina Caspa. Kay rimas hanche mati penes hanche mantanoka konqaqa llaqta riqsinkichpacha Cotabambaspi chaypi kan chaypi uyarinani kay nawatakunaraq matipayta llaqtaypiqa matipaytaqa niraykunapaqmi chay uywakuna cargakuna apanaykupaq chaypi matipaysunchik urman carganchismi urmayunman nispa anchayllapi uyarirani pero kay kuna nishanchik kay hamut'aykuna matipanapaq chaypaq manan uyaranichu. Me explico en español. Entonces, cuando tuve la oportunidad de trabajar por esos pueblos, escuché la palabra Matipay, justamente, pero ya en asuntos así académicos. Pero en mi pueblo solo tenía conocimiento para un poco reajustar o ajustar la carga de las asémilas porque se ladeaban la carga, ¿no? Entonces, si Matipay entra ya a un aspecto de, como quien dice, de retroalimentar, reforzar, sería cuestión de validación. Uh-huh. Sí, este término justamente sale como una forma de reforzar, por ejemplo, cuando decimos matipay, ¿no? Lo que indica el hermano es cierto. En diferentes contextos se utiliza esto como una forma, pero matipay change urmaramunman, por decir así. Entonces se refuerza ese nudo porque no vaya a ser que se caiga, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, ese Matipay lo hemos contextualizado en el Ministerio de Cultura y ya existe dentro de nuestro glosario y dentro del diccionario jurídico también este término. Entonces ya lo usamos ya normalmente dentro del idioma quechua ya como algo oficial. Añaicha, Ñañachay Sara, Ñañachay Víctor, Añaicha. Noja tapukuyta munashani. Ima ninanta chay lumpa inin mana chayta yachanichu. Ñañachay Sara, Magina Caspa. Yumpay, ashka, es como una maximización de algo, ¿no? Es para decir que es demasiada maltratada, ¿no? Por decir así dentro de lo que es violencia, ¿no? Yumpay, ñakarichisja, yumpay sasachasja, es casi como, trabaja como un adorno para darle el énfasis y situarlo dentro de esta situación que está atravesando, ¿no? Por eso decimos, yumpay yaña, ashkayaña, yumpay. Ya. Entonces, un poco dentro de esa maximización. Gracias. Añaicha, Entonces, nosotros en Cusco diríamos ashka, ¿no? O más, ashka se refiere más bien mucho, pero sería nicho. Nicho sería en Cusco. Nicho sería, es demasiado, ¿no? Nicho majasja.
Ajá, nishu ¿no? makasqa, nishu Yupay majasqa, waqachista, nishu waqachista. nishu takasqa, O qué sé supay yo, ¿no? también, o supay, Ari, supay, Ari. Supay supay, majasqa, supay. exacto, sí. Ese supay nishu, yumpay es justamente para darles énfasis de lo que es maximizar ese hecho, ¿no? Exacto. Sinónimos vendrían a ser, ¿verdad? Lo que queremos decir de repente. Sí, una forma. Claro, pero yo creo que eso es, por ejemplo, yo no entiendo yumpay, entonces, pues, como anteriormente mencionábamos, que creo que Sinchi. se tiene que sí o sí apuntar ahí las variantes, ¿no? Para que sepamos que estamos hablando del mismo, del mismo término. Exacto, sí, sí, sí. Porque solo yumpay yo no entiendo, ¿no? Entonces, si me dices ya ashka, ya, y si O digo, sinchi, si es ¿no? ashka, si me dices demasiado, sinchi, la palabra sinchi, nishu, creo que son los que quedan más, ajá. Más populares y contextuales, ¿no? Ujú. Sí, y que me parece mucho más preciso la expresión, si es demasiado, ¿no? Sinchi, Nishu. nishu. Ujú. Por ahí de Yumpay. repente, alguien más que quiera aportar algo que de repente no haya entendido, por favor, para que Sara nos pueda iluminar, sino para ir culminando la sesión, por favor. Imagina, Caspa. Chacuna, tura chacuna, riba y camuchis. Rima y camuchis. Kairuna simi puriripija ñañaykuna turaykuna kay chata tukuyrusa. Kairuna simi rimaypija ñañaykuna turaykuna maycha yachachikunanchis. Mana, finalmente dentro del idioma quechua nadie ha descubierto la pólvora. Es todo un proceso de investigación, es todo un proceso de consensuar, de contextualizar, etcétera. Entonces, pero cada aporte es muy valioso y es sumamente importante porque ello nos va a llevar también a colocar en el sitio al que le corresponde a nuestras lenguas maternas, ¿no? Gracias. Sí, ¿puedo participar, por favor? Ari, rima y camuy, turi, rima y camuy, rima y camuy. Yumpay también sería ancha ancha. Yumpay tawajaruni, ancha ancha tawajaruni. No, Sí, por ahí qué también bonito. ancha ancha Sí. ta asikuruni, kusikuruni, yumpay ta kusikuruni. Podría ser por ahí también, Ah. ancha ancha ta. Sí, sí. Ari. Sinchitas hay cruni, por decir, ¿no? También es muy bonito. En la fonética es muy dulce, por eso el quechua es un idioma sumamente dulce que conquista la armoniosidad y conquista prácticamente la profundidad de la expresión. Eso es ese sinchita, yumpaita, sasata, es una forma de maximizar, ¿no? Añaicha, añaicha. De repente por ahí que alguien más quiera de repente mencionar algo, participar algo, por favor, imagina Caspa, sino para ir cerrando la sesión, por favor. Cerrando ya la idea fuerza. Sí, imagina Caspa, por favor. Timaica muy chic. No se escucha la... Ana chupipas Timaica monja. Tapu Ari, Ari. Kuyakashan. Timaica muy. En el grupo de trabajo ya había preguntado, pero de repente, ahora como somos más, conocen otros más el término, ¿no? Por ejemplo, la palabra violar o la violación en quechua, yo no sé, pero en la traducción sí estaba, pero me gustaría, de repente, si alguno conoce otro término, me gustaría saber. Para poder saber si alguien puede comentar sobre el término violar o violación. Niña Chay Sara y Manimonquita. Imagina Caspa.
Justo esta palabra ha sido muy concertado y nos ha llevado a un debate de casi 2 días. En verdad lo hemos consensuado, un encuentro internacional y hemos demorado mucho. Habían muchas formas de interpretar y traducir y entonces decíamos, pero quedó la palabra yujuy como algo oficial, como algo ya que está dentro del diccionario. Yujuy es violar, yujusja, violado, ¿no? Entonces, este término queda. Si queremos traducir, sí puede haber otras formas en los contextos, eso también es aceptable, pero realmente hay que consensuarlo y hay que verlo también con la delicadeza del caso. ¿Por qué decimos con la delicadeza del caso? Porque es un tema pues sumamente muy sensible y luego es hiriente también para la persona afectada. Por eso es que es un término pues validado con mucho cuidado, ¿no? Y que, bueno, ya está dentro de nuestro uso común. Gracias. Ñaña Chay Sara, Turinchis Antonio Tapucamuchcan, Nichcan, ¿nos pueden proporcionar el diccionario Amagina Caspa? Maipita Chayta Tarinchisman, Tapucamuchcan. Ay, chay diccionario, chay rimeja can simitaje Cusco Collao, Nishapi, simitaje Ayacucho Chanca, Ucupi, Callachantagmi chay, Yohui, Inaspa simitaje Apurimac Suyupi. Apurimac Suyupi, Jespichiraiku, Tawa, Yachachikuna, chaypi kashan página web nisqapi diccionario quechua purimaq nisqawan haykurunki chaypi kashan Leoncio Gutiérrez, Leonidas Matías, Sarawamán. Añaicha. Por favor, si ya de repente nadie más va a poder de repente mencionar, por favor, Keitel, continúa con la diapositiva Amagina Caspa. Ahora, por favor, en este caso, este video se los vamos a pasar el Dropbox porque de repente demora más o menos 10 minutos y creo, o no sé si Keitel nos da el tiempo, Keitel, tú que mencionas, o de repente ya se lo mandamos al correo a Magina Caspa, Keitel. Bueno, depende si la gente tiene tiempo, lo podemos escuchar acá, ¿no? A ver, entonces tapuico sajía, tapuico su. Ñachakuna turachaykuna. Este video dura 10 minutos, chunca minutos. O Allinchu, Manacho, por favor, Hankuna Rimaika Muchis. Allimi kashan ñañay. Ya, churaykamuy, entonces, Keitel, churaykamuy. Ciencia tajallankay. Warmikunapi sasachakuy muchuykunamanta status quo pachaki. Kay yumpay sasachakuymanta hawarisu. Perú suyupi warmikunapi sasachakuy muchuykunamanta Ministerio de la Mujer Poblaciones Vulnerables nisqankina seqinchakusqa. Qanchispachaq pusaq chunka suqtayuq warmikunas marzo tiamanta inti raymi killakama cuarentena patapi violencia ñakarinpi estado emergencia patapitaq killan hunt'api pisqa chunka suqtayuq warmakuna lluqusqa kasqaku. Ishkay waranja chunka pisqayuq watamanta, ishkay waranja chunka esquniyuq watakama kikinchakusqa. Suqta waranja warmakuna lluquyuchapi wachakusqaku. Hinallataq ishkay waranja chunka esquniyuq watapi, chunka suqtayuq waranja violaciones lluq'uykuna seqinchakusqallataq. Perú suyupiqa ancha llumpay sasapuni warmikunapi sasachakuy muchuykuna isarikun. Kayqa 96% pachaqchakuymanmi violencia de género ukhupi kikinchakun. Ley número 3364 kamachija ruwaynimpi kamarikun. Kay usuy ñak'ariykunata q'aqchananpaq. Manaraq imapas warmikunapi t'aqa ayllu ukhupi kaqkunapaq kashaqtin amachananpaq. Hinallataq Centro de Emergencia Mujer llank'ana patata pajarichinanpaq. Chaymanta chaskiypatapi protocolos de atención ukhupi llank'anankupaq.
víctimas ñak'arikunata yanapanankupaq hinaspa programa Aurora ima qhispinanpaq. Tratados internacionales ukhupi Perú suyu hatun Convención Belén do Pará t'inkunakuypi haykupakun. Kay sasachakuykunata t'antanakuypatapi yanapanakuspa amacha yark'aykunata kushkamanta wasapachinankupaq. Chile hinaspa Uruguay llaqtakunapiqa sasachakuyniyuq warmikunamanta denuncias churaykunaqa pisiyarunmi. Ichaqa warmi wañuchiykunatataqmi aswanta yapapakun. Kay denuncia nisqataqa wasiki haylin tarikusqan comisaría utaq unidad de investigaciones patakunamanpas churakunmanmi. Hinallataq servicio médico legal kikinpipas. Kaypiqa suyk'akuna qhawariq policía walla kasqanpin paypas declaración rimayniykitaqa chaskisunkimanmi. Hinaspaqa kay denuncia churasqaqa juzgado crimen patapin kaqmanta mat'ipakunan. Denuncia policía wallaman churayqa ñak'ariq ayllupaqmi ancha llaki muchuy pashkarikun. Literatura hinaqa ninmi feminicidio warmi wañuchiyqa imapas ayllu ukhupi ñawpaqmanta pacha warmipaq sasachakuy ñak'ariykunapi aysakusqan hawan nispa. Derechos sexuales y naspa reproductivos nisqakunamanta políticas públicas kamaykuna. Derechos sexuales y naspa reproductivos nisqakunapiqa Perú suyunchispiqa kanmi millay precedentes de violaciones sarunchaykuna. Kikin aparato estatal yumpay ashkallapiña esterilizaciones forzadas unquyakuynin wachakuytatichiypi mana allinpi ruwasqankuna. Derechos kamaykuna usuchiq. Huchachakuyninpi Guaranja sonpachaq esqonchunka watamanta ishkay waranja suqtayuq watakama rikuchiyman churasqanpi. Imapas llaqtapi estigmas kaqkuna kaymanqa mana yachaykuna hinaspa estructurales sasachakuykuna ima yapapakun. Kaymi 13,4% pachaqchakuyninman chunka pisqayuq watayuqmanta chunka esqonniyu watankama waynakuna ishkay waranja chunka qanchisniyuq watapi unquq rikurisqaku. Chaymantapas hark'aykuna rikurillantaq grupos ultraconservadores hinaspa religiosos kaqkuna. Kaykunan ninku warmikunaq derechos kamayninkuna hinaspa deberes del Estado ima protección post factum hinaspa pisiyananrayku. Qalikaynintan amachashayku nispalla. Kaytaqmi kan kits violencia sexual saschakuyta qhawaspa chaskinankupaq. Chaymantapas minsa hampina wasiqa lliw Perú suyuntinpi mana qullqillapaq métodos anticonceptivos nisqakunata hun. Dispositivos intrauterinos, anticonceptivos hormonales combinados orales, anticonceptivos sin progesterona, utaq mini píldora, anticonceptivo de emergencia, utaq píldoras postcoitales, zapaquilla inyectables, gestágenos de depósito, anticonceptivos de barrera, warmipaq preservativos, profiláctico diafragma, anticonceptivos químicos ukhupi, cremas, jaleas, espumas, tabletas, óvulos vaginales, esponjas, ñuñuypatapi método mela, método hinapi warmikunaq onquyakuyninkunata riqsispa, calendario, moco cervical, temperatura basal, hinaspa sintotérmico. Hinaspapas métodos de esterilización, huachakuy tatichiypi. Manataq yakayqa lliwllapichu utapakusqa. América Latina llaqtakunapi aborto suyuymanta kamachiywan chaninchay. Centroamericanos llaqtakunaqa llumpay restrictivas ukhupi regulaciones nisqakunayuqmi kanku. Chile suyupi penalización aysarikun, imaynanpi aborto suyuq aqchakunapaq kan. Mana ponen excepciones legales kay prohibición kamachiykunamanqa kanchu, nitaqmi aborto imaniraq suyuyqa riqsikunpaschu.
Kikin artículos, kinsapachak tawachunka ishkayniyuqmanta, kinsapachak tawachunka pisqayuq millu kamachiykunapin churasqa tarikun. Kay aborto suyu yachakuykunaqa 15 watamanta pisqa watakama wisq'ana wasipi kay. Chaninchakun, hinaspapas pisqaspachak tawachunka ukniyuq p'unchaykuna 15 watakama aborto suyuchiqpaq kamakun. Colombia llaqtapi kikin corte amachaqpata kaqkaqmanta nin. Sichus embarazo wiksayakuy imapas conducta constitutiva de acceso carnal utaq acto sexual lluqhuymanta mana munasqan hawa kanchayqa utaq inseminación artificial chaymantapas transferencia de óvulo fecundado mana munashaqtin kanchayqa hinallataq incesto ukupipas kanchayqa autoridad qollanakunaman denuncia churasqallawanmi atikun. Perú suyupilqa kamakun aborto terapéutico nisqaqa manan penalizado hinachu sichus kikin médico hina onhuq warmipa utaq representante legal ninpa munayninwan ruwaptinqa sichus onhuqpa kawsaynin wañuypatapi tarikuqtin. Artículo 119 Código Penal kamachiypi nisqankina. Kikin artículo 120 kamachiy kamarin. Pisik aqchaykunata kamarin. Imapas aborto sentimental hinaspa eugenésico huchallikuykunataqa wisq'ana wasimanmi yaqa kinsakillarinman. Kayqa sichus embarazo wiksayukuy, violación sexual lluq'uypi, sawakuynin hawapi, utaq inseminación artificial mana munayninwan hinallataq graves taras físicas utaq psíquicas ukupi kaqtin ima nispa. Perú suyupilqa kamakun aborto terapéutico nisqaqa manan penalizado hinachu sichus kikin médico hina onhuq warmipa utaq representante legal ninpa munayninwan ruwaptinqa sichus onhuqpa kawsaynin wañuypatapi tarikuqtin. Artículo 119 Código Penal kamachiypi nisqankina. Kikin artículo 120 kamachiy kamarin. Pisik aqchaykunata kamarin. Imapas aborto sentimental hinaspa eugenésico huchallikuykunataqa wisq'ana wasimanmi yaqa kinsakillarinman. Kayqa sichus embarazo wiksayukuy, violación sexual lluq'uypi, sawakuynin hawapi, utaq inseminación artificial mana munayninwan hinallataq graves taras físicas utaq psíquicas ukupi kaqtin ima nispa. Trabajo desarrollado por la traductora e intérprete oficial acreditada y certificada por el Ministerio de Cultura y Cineace en Perú. Egresada de doctorado en Psicología Educativa, Sara Huamán Juyuni. Magíster en Lingüística Andina. Comunera originaria calificada de la comunidad de Guanima, provincia de Abancay. Tucuruña. A ver, Keitel, por favor, imagina Caspa. Bueno, en este caso, el video que acabamos de ver fue el resumen, ¿ya? El resumen de toda la sesión que hemos visto. Espero que les haya gustado. Imagina Caspa, bueno, Añaicha, Tucurunchisña, ¿ya? Kaitaya, Dikaikosaj, Kai Apuyayay, Pajarinimpi, Inayataj, Muso, Huatapismi, Punchao, Cacho. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, Yapayayquichispa. Por favor, de repente, alguien más que quiera mencionar algo. Sarita, Cristian, Keitel, Amagina Caspa. Aripanay, chatan kusikuni, kaipi ñusqa, yu yipichista, ricurispa, rimarispa, kachunkankunapaq, llaqtamasikuna, wanisipashkuna, ñuqa kusisqa kani. Estoy contento y también desearles lo mejor a ustedes. Gracias por participar en esta sesión. No nos olvidemos que Cusca, Yancanchis, Aswan Perú Hatun Canampaj. Trabajemos en este proyecto y en nuestros proyectos también adicionales para que el Perú sea grande y fuerte nuevamente. El idioma quechua es un idioma muy bonito y que merece también una reivindicación. Y estamos en eso, ¿no? Creo que nos une el amor al idioma
y más allá de las diferencias, creo que hay muchas semejanzas y también entendimiento entre nosotros, ¿no? Que queremos hacer que este idioma prevalezca y se transmita también a la siguiente generación. Solamente eso y gracias a todos. Cerrando, por favor. Sara, ¿Sí? Sí. Nadie ama lo que no conoce, nadie da de lo que no tiene y nadie enseña de lo que no sabe. Manan pipas maypas pitapas kuyakun manchu manallinta reqsishaspaqa. Manan pipas maypas imatapas hunmanchu pimanpas mana paypa kaqninmantaqa. Manan pipas maypas imatapas yachachinmanchu manallinta yachashaspaqa. Allin rumiwan ruwasqa wasiqa paramuqtinpas mayu limpamuqtinpas para wayrayuq wayramuqtinpas manan thuñinchu imarayku allin rumiwan ruwasqa kasqanrayku. La casa hecha con buenas piedras, así caiga la lluvia, así se desborden los ríos, así vengan los huracanes, no se desborda porque tiene un buen cimiento. Que este cimiento sea en nuestro grupo una unidad, un fortalecimiento, un ayudarse, un apoyarse, un aprender cotidiano, constante. Como he dicho, hermanos y hermanas, en el idioma quechua nadie ha descubierto la pólvora. Tenemos que ser humildes y sencillos siempre. Y yo me pongo realmente al servicio de ustedes para seguir aprendiendo mucho más de ustedes. Y lo poco que yo he podido aprender a lo largo de estos 40 años que vengo difundiendo el idioma quechua en diferentes escenarios, pues realmente pongo al servicio de este hermoso grupo científico que ya era hora de poder conglomerarnos en una unidad. Es hora de empezar a traducir textos realmente leídos a nivel del mundo. ¿Y por qué no lo podríamos hacer en 3 idiomas? El español, el inglés, el quechua. A ese nivel nosotros vamos a ir conquistando escenarios y podemos realmente también participar en diferentes ponencias dentro de nuestro equipo para poder colocarle en el sitial que le corresponde a nuestra lengua materna. Sabemos que la lengua no solamente es, nuestras lenguas originarias no solamente son lenguas o idiomas, es cultura, hermanos, engloba todo, es una cultura milenaria de tanta sabiduría y en verdad yo con mucha identidad, pero con dignidad y orgullo, realmente diría, tomémonos de la mano. Ayudémonos y caminemos juntos. Un abrazo, encontrarlos en el camino de la vida. Los animo a cada uno de ustedes, donde sea que se encuentren, hablemos y enseñemos también a las nuevas generaciones. Añay, añay, tukuy son hoywan kay apuyaya wawa pajarinimpi, kay sumaq musuq watapi, kusi kay kachun, jali kay kachun, munay kay mas arikuchun ayllunchis ukhupi hinaspa ruwayninchis patapi ima munasqanchisman ayparisun apunchiskunamanta mama pachanchismanta mañarikuspa añay añay. Ñañachay Sara Añaycha, Sumajyataña Rimaikapunki. De verdad agradezco a Sara, a Cristian, de verdad por ser parte del equipo y de verdad espero que el trabajo haya sido bastante gratificante, de verdad espero que les haya gustado, se lleven muchas enseñanzas, aprendizajes nuevos y nada, de verdad les agradezco por su tiempo, la dedicación, de verdad pese a percance que hemos tenido, de verdad hemos logrado terminar el trabajo y nada, gracias, de verdad nunca dejemos de aprender y hay que sentirnos de verdad orgullosos de donde venimos, de nuestras raíces y de verdad siempre hay que sobrellevar, ¿no? Como dice a las personas que de repente nos rodean, ¿no? Que siempre va a existir aún la discriminación aunque sigamos en el siglo XXI. Así que nada, hay que sentirnos orgullosos y como dijo bien Sara, ¿no? De repente, una manera de repente de poder zafarlo de la discriminación sería de repente devolviéndole, ¿no? Con la misma forma, en este caso sería de repente con alguna risa o de repente con algo distinto, ¿no? No de repente devolviéndole con alguna discriminación, ¿no? Sino como que de repente si le dicen serrano, pues yo de repente
me río, ¿no? Sí, serrano, pero con orgullo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Así que nada, de verdad, muchas gracias, Keitel, chicos, chicas, de verdad, gracias a todos los que han estado presentes en esta sesión. Cristian, de repente quisieras decir algo, Keitel. Bueno, entonces acabamos la sesión y no se olviden mañana a las 8. De todas maneras, voy a escribir en el WhatsApp para confirmar con ustedes. Ya saben, para realizar el video y ahí les comento los detalles. Bueno, entonces con eso damos por finalizado la sesión y nada, bendiciones para cada uno de ustedes, buenas noches y feliz año nuevo, feliz Navidad y nada, a seguir en este camino esforzándonos pese a situaciones en las que nos estamos encontrando a nivel de Perú y a nivel internacional. Gracias, buenas noches. Tupananchiskama, tupananchiskama. 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 Gracias, Tupananchiskama. Turachpay grau llaqtamanta mashk'arimu aynas parimanakusun. Ribikor yomtasupi. Kayruayninchiki puntaman churakuchun. Amaya tukuchunchu. Grau llaqtamanta. Ari turay. Waqyanakusun.